Gente, bienvenidos a Acata Podcast, un nuevo episodio. Este es muy especial porque tenemos dos invitados al mismo tiempo, dos super estrellas. Y Katy y yo no nos conocíamos antes, pero nos une una causa hoy. Y esa causa es Raulito Benítez, diputado por Central. Él está en la lista 9 y es la opción 6. Pero Katy y yo no queremos que él sea electo. Eso es muy tibio para nosotros, Katia. Nosotros queremos que él sea electo, que sea un mensaje. Que el mensaje sea: Raulito Benítez va a ser el diputado más votado por Central. Así es. Estamos en esa línea, estamos apoyando la candidatura de Raulito Benítez, el departamento central, el departamento más poblado del Paraguay, el que mayor juventud tiene y el que tiene la posibilidad el 30 de abril de renovar el Congreso Nacional con su voto. Esa Cámara de la Vergüenza necesita representarte a vos, llevar tu voz, y estamos seguros que Raulito Benítez va a honrar esa representación porque ya lo ha hecho con un testimonio de vida. Claro, hay que hablar de las razones. Porque Katy y yo venimos de mundos muy distintos. Ella es legisladora, yo no lo soy. ¿Y por qué lo apoyamos a Raúl? Ustedes tienen que saber, como público, por qué lo apoyamos a Raúl. Yo le apoyo a Raúl Benítez porque lo conozco hace demasiado tiempo. Conozco a su familia. Porque yo sé que él no es una persona que dice ahora que va a luchar contra la corrupción, como dijo Katia, sino que es una persona que ya estuvo embadurnada en eso. Hace la campaña sin ningún interés. Pudiendo haber optado por cualquier partido, elige ir con el PEN porque es un partido donde no le ponen límites, donde le puede conservar su voz propia. Esas son mis razones para votar a Raúl. ¿Cuáles son las tuyas, Katia? Básicamente entender de que la Cámara de Diputados tiene que tener un espacio y una voz que sea caja de resonancia de los reclamos de la juventud, de los reclamos de aquel trabajador que hoy no encuentra un transporte público digno, y por eso apoyo a Raúl. Yo creo en Raúl. Yo creo que esa banca que tanto trabajo me costó trabajarla en este periodo, no le quiero dejar a cualquiera, y quiero realmente que Raúl continúe posicionando las banderas que nosotros hicimos durante este periodo constitucional. Entonces Raúl Benítez no solo representa a Katia, sino que también me representa a mí. No solo nos representa a todos nosotros los jóvenes, sino que representa a todas las personas. Y contamos con vos, Raúl. Gracias, Fer. La idea es agarrar la misma silla que tuvo Katia, como ya dijo que tanto trabajo. Che, ¿pero se puede eso? ¿O te ponen después? Sí, No, la misma silla. La misma silla y la misma oficina. Oficina 108, primer piso. La misma, sin problema. Y poder honrar también el trabajo. Y lo que yo siempre le digo, da gusto también poder pensar en sentarse en una silla que tiene la vara tan alta, en una cámara que tiene varas muy bajas. Entonces, la idea es exigirse y poder llevar la misma lucha que tuvimos en la universidad, las mismas banderas que tuvimos con la gente, cambiando esta vez de escenario, cambiando esta vez de lugar, pero llevando esa misma energía esta vez a la Cámara de Diputados. En el Una No Te Calles conseguimos cosas, pero también nos dimos cuenta de algo. Nos falta un pasito más, nos falta ocupar los espacios, y hay cambios que solamente los vamos a poder hacer nosotros mismos. Los que están hace rato en el poder ya nos mostraron que ellos definitivamente no lo van a hacer, así que nos toca renovar el Congreso y hacer ahora una multibancada. Tal cual, bicameral. 70 años nos dijeron: no te metas en política, no hables de política, no hables de religión y no hables de fútbol. Y yo le quiero decir a la gente que la política se mete en nuestras vidas 365 días del año, 24/7. Cuando tomas decisiones en materia de salud, de educación, de infraestructura, de trabajo, y yo quiero decirte, métete en política. Pero métete en política y anda a votar. Nosotros somos 2.846.000 electores entre 18 y 30 años de edad. Ustedes pueden inclinar la balanza y cambiar el futuro de este país. Pero para eso hay que votar, ¿verdad? Y tal vez con el voto no podemos decir todo lo que tenemos atorado en la garganta, que son tantas cosas, tantos años, tantas decepciones. Pero hoy es la única herramienta, a pesar de ser limitada, que podemos manifestar algo, ¿verdad? Esa voluntad de cambio, esa voluntad de transformación, pero sobre todas las cosas, si no nos vamos a votar, jódanse, así nomás. Tenga memoria de todo lo que nos hicieron, pero sobre todo tenga memoria de que Raulito está en la lista 9 y es la opción 6 por la Diputación de Central, y vos, Katia, estás en la lista 9 y sos la opción 1 de senadores. A mí me puede votar de todo el país y también en el exterior del país, que es súper importante. Hay poquísima participación, menos de 40.000 compatriotas suelen votar en el exterior del país, a pesar de que hay más de 2 millones de paraguayos
que han sido exiliados económicamente y que hoy también le pedimos su ayuda, porque también necesitan ellos tener la voz dentro del Congreso. Entonces a mí me pueden votar los 17 departamentos y también el exterior del país. Soy la lista 9, opción número 1. Yo soy la lista 9, opción número 6. Y también, si bien uno representa el departamento central, es evidente que vamos a representar el reclamo de muchísimos paraguayos, muchos de ellos también que se fueron a estudiar, otros que se fueron por cuestiones de salud. Y yo creo que nadie, absolutamente ningún paraguayo, tiene por qué verse obligado a abandonar su tierra. Así que ahí pueden hacer la apuesta por Katia, pero también le pueden hablar a toda su familia que están en el departamento central. Nosotros que no manejamos las grandes estructuras, ni los grandes montos de dinero, nos toca un poco el trabajo de hormiga y el aporte que hace cada uno. Porque esa es nuestro modo de hacer política que nos permite llegar desatados. No nos debemos a quién nos financió, a quién nos impulsó, a quién nos empujó. Nos debemos solamente a la gente. Entonces, de esa manera queremos llegar y después en la Cámara, cuando nos escuchen diciendo las cosas, nos van a escuchar diciendo lo que creemos, no lo que nos impusieron. Central es enorme. Villa Elisa, Lupané, Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Mariano, Nueva Italia, J. Augusto Saldívar. Capitán. Si vivís en uno de esos lugares, le podés votar a Raúl Benítez. Como deberías. Y bueno, gente. Okay. Bueno, gente, más o menos la idea era arrancar el podcast y sacarnos todo lo importante que teníamos que decir, ¿verdad? Así los que se fueron, los que desertaron el barco, ya se fueron con nuestro mensaje impregnado. Bueno, y vamos a hablar de propuestas, de qué hicimos. Muchas propuestas, pero... ¿Qué queremos hacer? ¿Qué lindo color es tu almohadonera? Sí, vos sabés que a mí el rojo me gusta mucho. ¿Ah, sí? Me encanta. Pero Mira todas mis salas. me lo pusiste al lado, me salía alergia, Juan. Me salía alergia, Como Juan. tu short. ¡Ah, eso ya! ¡No! ¡Te regalaste! Pero vos Te sabés- regalaste. ¡Te regalaste! ¡Te regalaste! ¿Qué te me haces así? ¿Me jugás mal? Yo ayer me corté el pelo. Me corté el pelo porque quería venir, te iba a conocer por fin. Qué boludo. Me quería poner lindo para vos. Ok. De verdad, Raulito me metió presión. Le dijiste contame un chiqui. Mati, ¿qué ¿Dónde hiciste? están tus rulos? ¿Qué hiciste, Mati, boludo? No, Mati me rebajó. Está bien. A veces se cometen errores. Y una vez con qué pie. Ahí está, va. Hay que seguir, pero yo me pregunto, Katia, ¿a Raulito no le podemos hacer un cambio al look para que sea tipo churro? No es milagro. ¡No! Dios. Con que esté comprometido nos basta. Pero sabemos por lo menos tenemos sinceridad en la bancada de la lista 9. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal la campaña? Bien, cansados, pero realmente llenos de sueño y de esperanza. La gente nos recibe súper bien. Una cosa increíble que a un político en un país en donde tanto se critica la clase política, donde vamos, hay mucha alegría y buena onda. ¿Y vos qué tal esa nueva faceta? Vos primera vez que fuiste casa por casa, ¿estuviste involucrado ya en política, pero...? Estuve involucrado en la facultad, no, y súper bien también. La gente como que te habla mucho que necesitamos una renovación, ¿verdad? Yo siempre le digo, bueno, necesitamos una renovación y esa renovación va a venir de la mano con lo que pase el 30 de abril en las urnas, ¿verdad? Así, tiene que haber un compromiso real y eso se puede mostrar en las elecciones del 30 de abril. Pero súper bien, ¿verdad? Yo creo que la gente, por sobre todo, más que uno llegue y proponga nada más, le gusta que uno llegue, le escuche, saliendo un poco también del cuadrado de seguirte con 400 personas, con todo eso que acostumbra de repente a mostrar la política, sino de repente con un grupito pequeñito, llegar, tomar un tereré, compartir. Nosotros manejamos mucho ese tipo de campaña y de esa manera llegamos, ¿verdad? Hablando un poco, escuchando, así también trabajamos un poco también nuestras propuestas, adecuamos un poquito más a la necesidad de la gente y así. Pero Raúl ya ganó elecciones dentro de su facultad. Totalmente. En la facultad, en ingeniería, también la Federación de Estudiantes de la Universidad. A mí me pasa que a Raúl lo ves y es como Raúl ingeniero electromecánico. Eso es tremendo Pokémon, es Pokémon legendario. Y Raúl, como lo ves muy gracioso, muy callado. ¿Cuál es el concepto que tienen los ingenieros? Raúl, Pero no somos personas, ¿no? Háblame así, no sé, boludo. Hacer una matemática, ¿entendés? Algo. Ah, yo soy la calculadora de Katia, eso también sabes. ¿Sí? Ahora Katia se acostumbró ya que cuando estoy con ella, por ejemplo, vamos a comprar algo y ella dice esto no va a alcanzar y me mira así porque ella no va a agotar su pensamiento y yo tengo que calcularle rápido. ¿Cuántos electores tenemos? ¿Cuántos necesitamos hacer? No es una calculadora, entonces... Sí, pero ustedes se lo veo súper unido. Katia, felicitarte primero,
Algo que yo le critico a una persona muy importante de la política hoy en nuestro día es que él en su partido no forma otras figuras. No se dedica a formar eso. Entonces, ¿cómo vas a construir el futuro? ¿Mm? Y vos hoy, en este periodo se te notó cómo estás intentando crear y apoyar e impulsar gente que vale la pena. ¿Cómo lo conociste a Raúl? Bueno, nosotros nos conocimos en Una No Te Calles. Cuando presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, veo a unos jóvenes luchando por reivindicaciones y denunciando corrupción pública. Entonces tomamos la decisión en la directiva de ir a ponernos a disposición de ellos sin invadir su lucha, respetando sus liderazgos, y dijimos, nosotros nos ponemos a disposición para redactar la denuncia. Y nosotros fuimos los que redactamos la denuncia contra Froilán Peralta y contra varios decanos de distintas universidades, entre ellas la Facultad de Veterinaria, la FIUNA, la Facultad de Medicina y otras que también tenían los mismos vicios que el rectorado. Y ese fue nuestro primer enlace y contacto. Para comprender así brevemente, vos en ese momento, ¿quién eras, cómo llegaste a ellos? Yo era presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, un gremio de abogados que básicamente se constituyó para desactivar la corrupción y la impunidad. Nosotros fuimos los primeros que denunciamos a políticos, por ejemplo, a Víctor Bogado, a José María Ibáñez, a Óscar González Daer, y después a todos los decanos y al rector de la Universidad Nacional, a ministros del gabinete del Poder Ejecutivo, porque realmente era escandalosa la manera en que saltaba la corrupción pública a través de diarios e investigaciones. La fiscalía, No sé nada. sorda, muda y pelotuda. Sin hacer. Claro, Sin hacer. exacto. Realmente. ¿En qué año era eso? ¿En qué año vos la conocés a ella? En el 2015. Ella contó la historia oficial, la formal. Contanos, ¿Puedo contar la historia informal? ¡Claro! La historia informal. Estamos Bueno, family. yo te digo lo que yo tengo porque es simpático, porque yo les cuento allá este año. Después de 4 o 5 meses de campaña, le cuento que ¿sabes cuál primer recuerdo que tengo de vos? Le dije. En el 2015. Se viene. Oh. En el 2015. Nosotros, bueno, ya saltaron la denuncia de Froilán Peralta, ¿verdad? Ya tenía cierto nivel de ruido. Todavía no estábamos en paro, pero nosotros estábamos con la misión de encontrarle a Froilán Peralta. Él desapareció. Se borró absolutamente todo. Él era rector, nosotros no lo encontrábamos nunca en el rectorado. Él se esconde prácticamente. Y bueno, nosotros nos enteramos un domingo que él iba a estar en un programa, en un canal que estaba anteriormente acá un poco hacia el centro, ¿verdad? Nos juntamos entonces entre algunos estudiantes, entre varios jóvenes, nos vamos a las puertas del canal y ahí nos vamos con unas pancartas, nos vamos con unos carteles para esperar a Froilán Peralta. En eso, Quilombero siempre, Roberto. estábamos esperando ahí, me acuerdo muy bien de nuestra mano, así con el Una No Te Calles, ¿verdad? Ahí empieza el Una No Te Calles, el hashtag en la mano. ¿Cómo se crea el eslogan ese? Ese ya, por redes sociales. Porque Lo que es yo bueno tengo- encima, es bueno. en las redes sociales. Las redes sociales. Y inicia mucho con lo de los colegios públicos y privados, que también hizo su marcha, que hablaban ellos que el silencio no es nuestro idioma. Se enganchó con eso y ahí nace el Una No Te Calles. Ahí yo le conozco a Katia frente al canal, y ella es abogada, ¿verdad? Y nosotros todos estudiantes, Joven. jóvenes. Abogada, Ella es la doctora, ¿verdad? Ella fue toda la juventud y la mayor del grupo. No, se está vengando un poquito. Vos te das cuenta. Y ahí Está dice, pasando, está bueno pasando. chicos, la cuestión era que tenía que salir Froilán Peralta, nosotros queríamos cracharlo, pero siempre tenía que ser en un marco de no violencia física. Todo Una No Te Calles, nosotros nunca recurrimos a la violencia física. Siempre esperando, haciendo los pasillos correspondientes que ellos salgan, justamente porque después ellos se victimizan, cuando casi se victimizan que nosotros... Te hacen la nenecho. Ese es su mecanismo, te roban todo el año, vuelve a poner el meñique, ay, ya le toca, bueno. Entonces justamente para no darle una herramienta a ellos, nosotros estamos con eso en la cabeza. Katia aparece y dice, bueno chicos, yo le voy a dar una recomendación. Tengo grabado. La doctora, hasta ahí era la doctora. Sí, la todo doctora. serio, atento. Y le voy a contar algo, o sea, tienen que tener en cuenta que escupir no está tipificado. Entonces, yo el primer recuerdo que tengo de Katia es que ella nos dice, escupir no está tipificado. Entonces, se queda eso en la memoria. Bueno, ese día sale Froilán Peralta, no le pudimos escrachar porque se fue en una patrullera en contramano, casi le choca a otro auto, era la policía llevándole a él para... Buena onda la dictadura. De guardarle, pero bueno, ¿verdad? Ese es el recuerdo que yo tengo, Katia, mucho tiempo, porque ya no hice contacto prácticamente con ella.
básicamente sí, le encontraba y le veía en algunas manifestaciones que coincidía, que yo le veía, pero no es que hablaba con ella. Y después ya ahora en el tiempo de la campaña, cuando... Que se convirtió en mi diputado preferido. Siempre me manda a tumbar, vos loco le decís escupir, loco, atacó. Pero vos sabés que también es súper importante ahí destacar algo que ya dijiste también, Fer, que la apertura que tuvo Katia para nosotros es algo que nosotros valoramos muchísimo. Porque nosotros vivimos con un esquema político que te condiciona, que te ata todo lo que puede. Que en la facultad mismo ya te dice, ¿verdad? Que vos tenés que estar en la línea de un partido que tiene su representante en la facultad, que es su decano, y que vos tenés que hacer todas sus prácticas, trabajar para ellos el día de las elecciones, y así únicamente vas a poder llegar a candidatarte alguna vez. Entonces, al final uno llega descartado a todo lo que le hicieron de favor, ¿verdad? Katia, una apertura tremenda porque ella no nos condicionó absolutamente nada. Yo sí bien recuerdo la misma lucha que ustedes hicieron en la universidad. Vengan y háganlo desde la cámara, ¿verdad? Sin ningún condicionamiento. Entonces, para nosotros eso tuvo y tiene demasiado valor, porque la verdad que el aporte que nosotros de alguna manera, la gente pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos le diste? La gente, impresionante, la gente de repente pregunta, ¿cuánto te le pagaron? No hubo nada. Acá hay una misma idea. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto ya aportaron para su campaña? ¿Paga, Raúl? No, paga. Porque imagínate los cuadrados de la gente, ¿verdad? Sí, y mi mayor, digamos, gratificación al culminar una carrera que tiene fecha de vencimiento y caducidad va a ser que otros jóvenes tomen la posta de esta lucha. Yo tengo 46 años, desde los 16 que vengo involucrada en procesos electorales y creo que los políticos somos como los pañales. Duramos una década y después hay que dejar la posta a otros liderazgos. Y esos otros liderazgos tienen que formar otros liderazgos y de esa manera ya quedarnos nosotros en segunda fila formando, dando charlas, contando la experiencia, viendo cómo es entrar en la arena política. Eso va a ser un logro y una victoria. No quedarme 35 años como Galaverna sentado en un liderazgo insustituible. Eso para mí va a ser un fracaso. Si yo no puedo de acá a 5 años mirar el camino y ver concejales, ver diputados, ver entusiasmo en los jóvenes, significa que fracasé. Wow, el éxito y el fracaso depende de en qué te fijes. Porque Galaverna fue un éxito, porque él miraba en él. Y el mantener siempre su propia importancia. Y fue un éxito para algo, justamente como acaba de decir, algo para él, ¿verdad? A despecho de los demás. Para él, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido creo que acá hay un proyecto que lo que busca Katia también y lo que buscamos es un proyecto que trascienda mucho a la persona. Acá no nos centramos mucho en personalismos, y nos centramos en un proyecto que trascienda a las personas que pasen, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando ahora de construir en conjunto. Lo mismo, o sea, yo tengo un equipo de jóvenes que viene conmigo de la universidad y el equipo no está enamorado de Raúl, está enamorado del proyecto. Ahora toca que Raúl se candidata y trabajan conmigo por mi candidatura. Pero la realidad es que la única manera en la que este equipo va a poder hablar de un éxito no va a ser si ganamos solamente el 30 de abril, sino que ganamos el 30 de abril y después generamos espacio para otros jóvenes en otras candidaturas. Concejalías, intendencias, también otros diputados, senadores. Esa va a ser la medida del éxito. Trabajar para meterle un diputadito nomás y dejar ahí cumplir como un capricho nada más, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sino que acá hay que entrar de una vez en cantidad, ¿verdad? Con calidad y con un proyecto que es algo que nuestra política, la palabra proyecto lastimosamente no tiene en su diccionario. Parece que hay dos necesidades para construir un movimiento político opositor. Y acá en Paraguay siempre falta uno. O falta el plan o falta el impulso. Y por primera vez parece que estamos contando con ambas cosas. Dentro de ese proceso, Katia, de que yo no sé si me corregí si me equivoco. Yo en estos últimos 6 meses, un año, del año pasado más bien, empezaste a tener este plan de impulsar, empezaron a salir estos impulsos tan claros. ¿Fue ahí cuando lo hiciste o siempre lo tuviste planeado desde el primer día? Bueno, yo siempre desde el primer momento el plan existió. Pero ¿qué pasó? Yo entro a la Cámara y primero tenía que aprender cómo funcionaba una institución
y nos llevó tiempo, nos llevó más o menos un año, después nos enfocamos en la pandemia que no estaba dentro de los cálculos y la pandemia fue un momento en donde nosotros le dedicamos 24/7 a controlar. Así fue como... ¿A vos te hubiese gustado ya involucrarte más en las municipales de no haber sido por la pandemia, por las municipales? Sí, yo me involucré, yo recorrí 113 distritos en las municipales, 113, apoyando alianzas, apoyando candidaturas, pero antes de eso lo que hicimos fue un poco controlar, por eso nos fuimos a interceptar el avión que trajo los insumos, de contrabando. Imagínense, nos encerraron para robarnos, hicimos las denuncias que correspondían. Hablamos mucho del rol contralor del Congreso, porque las leyes ya están en el Paraguay. Tal vez necesitamos uno que otro ajuste. Acá lo que hay que ponerle todas las fichas es que el dinero público se gaste bien. Y es ahí donde tenemos una pata floja. Es ahí donde no está funcionando esa Cámara de Representación, pero no es casualidad que no funcione. Hay vasos comunicantes entre el poder político, el poder fáctico, el poder económico y el presupuesto público, porque esa gente no gana elecciones, compra elecciones. La claque no está unida por principios y valores, los unen negocios. Y si nosotros entendemos eso y logramos quebrar eso, y fue un poco el empeño que pusimos, ¿verdad? Escribí 3 libros, te cuento. Uno que se llama Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en el Paraguay, porque cuando entro a la Cámara, lo primero que pido es, denme el manual de cómo se redactan las leyes. Y me miran así, como si yo hablaba en chino. ¿Cuál es el protocolo? No hay, me dijeron, no hay. Quiere decir que hacemos leyes que impactan en la vida de 7 millones de paraguayos a la Bartola, como se dice. Entonces yo dije, esto no puede ser. Vamos a mirar las experiencias a nivel internacional y redactamos un libro donde compara las estrategias, tanto latinoamericanas como europeas, en un protocolo para redactar leyes en el Paraguay. El segundo libro fue Cartas a Marito, la sordera del Estado burocrático, que son 10 cartas que yo le envío a Mario Abdo Benítez en pandemia, sugiriendo medidas de mitigación para hacer frente a la pandemia, que era una pandemia injusta, desigual, que desnudaba un sistema de salud precario. Y eso es lo que hicimos, ¿verdad? Cuando Marito estaba rezando. Sí, efectivamente. Y no nos contestó. Por eso se llama La sordera del Estado burocrático. Y el tercer libro, que es el que te regalo, que se llama Dejamos Constancia, que es nuestro paso por la Cámara de Diputados de la República del Paraguay, que son 31 discursos que pronunciamos en la Cámara, porque creo profundamente que hay que recuperar el valor de la palabra y del testimonio en una Cámara que se vació de contenido y que no explica hoy al ciudadano la razón de ser de la misma. Hay que elevar la calidad del debate y hay que hacer más pedagogía. A veces se me ve mucho por el flash, el minuto, en donde me paré sobre una mesa, en donde saqué una zapatilla y golpeé mi banca, pero en realidad detrás de esas actitudes que visibilizan hay cosas mucho más profundas. Yo creo que deberíamos, justamente hay una regla, deberíamos dejar de llamarle actitudes y deberíamos empezar a llamarle estrategias. ¿Sí? Esa es una pregunta que para ambos. A mí me molestó mucho, ¿sabes? Que cuando él se fue al Palacio de Gobierno y lo agarraron, Sí. fue tan gracioso, Katia. Sí, yo ahí con mi papá. Katia con el paraguas. No, porque Katia era el pingüino, la Katia. Pero Katia como mujer va y le hacen la pared de hombre, ¿verdad? Ya trae y a Raulito la agarra, le empiezan a pegar con todo, fue una locura. Pero me molestó mucho que digan que él quería llamar la atención, que ustedes querían llamar la atención. Yo tengo mi punto, ¿viste? Y mi argumento sobre eso porque he escuchado, ¿qué sentido cuando te dicen, che, este pendejo quiere llamar la atención? Ay, Dios, solo porque se candidata. ¿Qué sentís acá adentro? Me es simpático, Fer, porque yo recuerdo que en la facultad nos decían lo mismo, ¿verdad? Siempre nosotros denunciábamos todo y al final siempre era porque uno quería un cargo, porque uno quería un espacio, porque uno... Siempre ese era el argumento para tratar de bajar de alguna manera tu reclamo. Y en ambos casos, ¿cuál fue el punto común? Que el tiempo nos dio la razón. Nosotros nos fuimos a reclamar que no se liberaban los datos de billetaje electrónico. Desde el 2022, de septiembre de 2022, estamos pidiendo los datos del billetaje electrónico. No se liberaban justamente por esto que saltó a la luz semanas después. Nos fuimos a reclamar, se hizo un ruido que mucha gente pudo objetar a la forma. Pero la cuestión ahí de lo que hay que hablar es el fondo. El fondo de cómo
ellos dilapidaban dinero público en el ¿Sabes que no estoy de subsidio a acuerdo? costa. Vamos a por lo que... no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, fuck you. ¿Entendés? Why? ¿Por qué puedes objetar la forma? No, hay que dejar de objetar la forma. No, yo creo que hay que defender la Se forma. mata el Y la forma ahora mensajero. sigue diciendo, Totalmente. para mí no hay que objetar la forma. Eso es lo que yo quiero decir. No, para mí ustedes tienen que seguir haciendo eso. Yo reivindico mis zapatillas. Listo, Reivindico. Compré reina. 10 zapatillas en todo el país, de artesanas. Todos Porque bravos, esa fue mi herramienta y estamos perfeccionando las zapatillas. ¿Por qué creo yo que no hay que me meto a la discusión y ustedes sientan así a introducirse? ¿Por qué no? ¿Por qué para mí no hay que insultar de esa forma? ¿Sí? Al paraguayo le gusta el show. Y es una herramienta que tenés para llamar cámaras sobre vos. Y ahí está. Capaz querés llamar atención a la cámara, pero vos querés llamar atención al problema. ¿Qué formas vas a usar si no? Y la gente te dice te dice que de repente te dicen no es la forma. Pero ¿cuál era la forma? Sí, que de la Cámara de Diputados se solicitaron los Todas las datos formas. digitales. De la Cámara de Diputados se solicitó los datos digitales electrónicos. O sea, ¿cuál era el camino entonces? Díganme, que alguien me diga por dónde uno tiene que irse cuando uno quema absolutamente todas las instancias, no tiene respuesta, para encima que semanas después salga lo que saltó, que no era algo nuevo. No era, Lo para nosotros sabíamos no era, todos. lo único que necesitábamos era el argumento para saber lo obvio, ¿verdad? Porque si estaban ocultando, era por algo. Ellos no liberaron los datos digitales electrónicos porque sabían que había algo ahí. Sabían que estaban haciendo algo ahí, ¿verdad? Entonces, pueden objetar la forma. Bueno, yo pregunto cuál es la forma de repente, porque bueno, uno hace la nota, uno se va por la cámara. Tenés uno que sacar en se tu escucha, diario, o sea, tenés que sacar en tu puede ser. canal. ¿Pero qué pasa si no tenés la nación vos? 806.000 millones de guaraníes, más de 113 millones de dólares, los 7 millones de paraguayos pagamos en concepto de subsidio del transporte público. Imagínense lo que es. Solamente este año, 9 millones de dólares. Solamente este año, y en el 2022, 35 millones de dólares. Justamente por eso salta. En el 2018 empezó con 5 millones de dólares anual. En el 2018 se pagaban 5 millones de dólares. Y en el 2022, 35. O sea, da un salto que sí, si bien subió el combustible y otras cosas, dio un salto bastante considerable. Totalmente. Entonces, yo creo que ameritaba tener transparencia sobre el tema. Ameritaba como mínimo que el viceministerio de Transporte hable transparente del tema, ¿verdad? Y eso Después, fue además lo nos sirvieron en bandeja. Es tan desproporcional la reacción del poder. Nosotros lo que queríamos era entrar. Yo soy diputada, quería entrar en el palacio y llevaba un cartelito que rompieron todo. Lo único que a ellos les preocupaba era mi cartel realmente. Ellos solamente querían sacarme el cartel, tirar y correr. De hecho hay un video muy simpático en el que pasa corriendo, hay uno encapuchado, me saca el cartel como si fuera que yo tenía una bomba y se va a tirar, ¿verdad? Y el cartel era lo único que ellos no querían que abra. Pero Walter, si vos no tenés la nación, si vos no tenés un canal, ¿cómo? La pregunta de desafío que la gente es, ¿cómo nosotros, que estamos tratando de colaborar para que haya un cambio en Paraguay, hacemos que vos, que tu familia, que tu abuelo, que tu tío, tu vecino se interese en estos problemas que estamos sufriendo? Y vos decís que no sufrís el problema. Pero el transporte ahí está, el transporte es algo de todos. Transporte, inseguridad, porque el transporte público es un derecho humano fundamental que está vinculado a muchas otras cosas. Está vinculado a la seguridad, está vinculado a esa movilidad que necesitamos para ir a nuestros trabajos, a nuestros Productividad estudios, económica. a la productividad, a la calidad de vida. El descanso. Son 5 horas al día, 25 horas a la semana, 50 días al año que una persona pasa en el Hay que armar una canción de Raulito con guitarra. para ver, sí. Pero no solo eso, les digo yo, chicos. Digamos, asumamos las peores de las intenciones. Asumamos que Raúl hace esto porque se va a candidatar a diputado, que Katia porque quiere ser senadora o quiere ser presidenta, y que yo porque quiero ser ministro de la juventud. Ponele, me inventé un cargo, no sé ni si existe, creo que existe, Felipito Salomón era. Bueno, ponele. ¿Qué importa? ¿Qué importa? La cuestión es que está haciendo un bien y que si quiere ser presidente, diputado o ministro de XD, está haciendo un bien en el camino y que se posiciona como un instrumento anticorrupción. Pero por sobre todo, Fer, también ahí no era solamente la anticorrupción, ¿verdad? Esos datos del billetaje a nosotros nos iban a servir para poder elaborar una propuesta real, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver cuántos buses hay en las calles, cuántas personas se suben, en qué puntos, dónde no llega ningún transporte, ningún bus de transporte público, dónde tenemos un itinerario sobrecargado. O sea, con eso vamos a poder trabajar una solución real, Fer. Con eso vamos a poder trabajar. De hecho, nace con esa idea
nosotros pedimos primero que se libere los datos de billetaje justamente para poder trabajar una propuesta seria, y cuando vemos que ellos se negaban a entregar esa información, epa, acá hay algo. O sea, no es que el primer paso fue no, era justamente para trabajar una propuesta real. Y yo hoy veo muchas propuestas que uno habla de transporte. Para mí, mientras nosotros no tenemos un billetaje electrónico transparente, verdaderamente transparente, un centro de control y monitoreo que realmente controle cómo se usa ese billetaje electrónico, y nosotros no tengamos acceso a esa información en tiempo real, no podemos hablar de una solución profunda y real. Todo lo que vamos a proponer es parche. Todo lo que podemos proponer ahora puede ser solamente netamente electoral, ¿verdad? Porque este es el momento en el que todo el mundo promete y da soluciones mágicas, cuando yo personalmente creo que, bueno, acá nosotros tenemos que sentarnos, analizar realmente cuál es la situación del transporte. Nosotros no sabemos ni cómo se adjudican las líneas. Algunos municipios adjudican amigos. O sea, acá hay muchos temas alrededor del transporte público que nosotros necesitamos la transparencia para poder trabajarlo. De hecho, también se trabajaron algunas propuestas de la Cámara de Diputados, y la idea era justamente sumar todas esas propuestas que ya venía trabajando Katia, que ella va a comentar lo mejor, con también esta información del billetaje, para poder hablar de algo que realmente ya no puede ser segundo plano, porque es la calidad de vida de la gente. No podemos permitir todavía que las personas viajen tantas horas. La arriesgamos hasta la vida muchas veces. O sea, están ahí. No le estás arriesgando la vida, le estás perdiendo la vida. Así mismo. Estás perdiendo la vida. Y nosotros tenemos un eje central que es el derecho al estudio. Nosotros no queremos hablar simplemente del acceso a la educación, queremos hablar del derecho al estudio. Y uno de los ejes del derecho al estudio es el transporte público. Otro es el trabajo, otro es la vivienda o la residencia universitaria para la gente que vive en el interior del país. Entonces, cuando hablamos del acceso al derecho a un estudio, estamos hablando de una serie de cuestiones que están directamente vinculadas. Esto nace de la preocupación de Raúl, porque viene del ámbito universitario, en donde mucha gente que da clases hasta las 10 de la noche ya no tiene un transporte público, tiene que salir antes de hora o tiene que buscar un medio que a veces es más caro o es más caro. ¿Por qué? Porque cuando sale ya no hay colectivos. O sea que, ¿cómo nosotros nos vamos a hablar de un derecho al estudio cuando no tenemos un transporte público que traslade a este estudiante con seguridad hasta sus casas? Nosotros tenemos que tramitar desde el centro de estudiantes un bus que le lleve a las 10 de la noche a los jóvenes que salían, a nuestros compañeros, para que lleguen a la misma residencia universitaria. O sea, no existía un transporte público, nada de transporte público que le lleve a los compañeros de la facultad a la propia residencia universitaria de la misma facultad. O sea, imagínate el nivel de desidia y el nivel de abandono al que le someten a un montón de compañeros. O sea, ya ni siquiera podemos hablar, no vamos a manejar si hablamos de lo que tenían que llegar a su casa. Entonces, imagínate. Los ángulos que me gustaría tocar sobre este tema, primero con Raúl, después con Katia. Primero con Raúl. Muchas veces se le reprocha a los candidatos, ¿no?, la oquedad intelectual de sus propuestas. Para mí está relacionado a esto que vos decís, de que realmente qué vas a proponer si está todo oscuro. ¿Podrías explicar, primero nada, qué opinás sobre este reproche de que a las propuestas les falta profundidad intelectual o profundidad técnica? Y segundo, ¿qué problemas encontraste a la hora de formular tus propuestas? Bueno, más que profundidad técnica, yo creo que igual uno se puede rodear bien y puede trabajar en las propuestas. Personalmente yo creo eso. Pero lo que yo veo también, una dificultad es que muchos legisladores llegan completamente maniatados, ¿verdad? Y por eso para mí es súper importante cómo uno lleva adelante su campaña. Cómo uno lleva adelante su campaña define lo que uno va a poder o no va a poder en el cargo. Claro. Y hoy tenemos legisladores que están gastando montos siderales en internas y después en las campañas generales. Esa gente que gasta todo ese dinero, primero, probablemente se nutrió de aportes de cualquier tipo, ¿verdad? Y segundo, va a querer recuperar su dinero. En un cálculo rápido, nosotros viendo que uno gasta $400,000 en una interna y después gasta $300,000 en generales, uno calculando el salario, no cierra. Entonces entra a hacer negocios, no entra a ganar el salario. Diputado, Katia? A nosotros nos depositan en la cuenta 23.500.000. 23.500.000 ya. Sí. Son 290 millones por año. Sí, más o menos. Sí. Y claro, después por los gastos de vida que vos tenés. No es nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en la eliminación de privilegios, porque además del salario
se daba un cupo de combustible de 5.500.000 guaraníes, que nosotros desde el primer día renunciamos y lo donamos a los cuerpos de bomberos y a los centros de salud. Mucha gente no sabía que eso formaba parte del salario de un legislador. Y ¿Es ese truco? claro, Yo quería Itaipú. sí, exacto. Bono, Entonces bono. es un beneficio extra que sí forma parte del salario, al que igual nosotros renunciamos y hoy eliminamos. Además de eso tenés un seguro médico VIP familiar que más o menos le saldrá al Estado alrededor de 2.500.000. Nosotros también renunciamos a ese seguro médico porque para criticar tenés que tener la altura moral suficiente para poder enfrentarte, porque es facilísimo decir, ay, yo no estoy de acuerdo, pero después recibo. Entonces hubo también la firma y la suscripción de un compromiso ético con la ciudadanía de atacar los privilegios y logramos algunas cosas a pesar de ser minoría de la minoría. Además de eso, los regalos protocolares, nosotros no recibimos ninguno de ellos. El primer día te entregan un maletín y es muy simbólico, un maletín de cuero con tu nombre grabado. Yo el maletín doné a un papá que estaba sorteando la camioneta para pagar el trasplante de médula a la hija. Yo ni el maletín tengo. Yo le estaba por pedir un maletín a Raúl, pero... El maletín, mejor después lo tenemos por ahí. el pin de oro que doné yo al Club de Leones Tajipotú, que trabaja con los niños enfermos de cáncer. Ellos sortearon ese pin de oro. Ese pin de oro le cuesta alrededor de 550 millones de guaraníes a la ciudadanía en una licitación, porque lo dan a... Entre todos. Claro, senadores, diputados. Es una locura. Es que es una locura. Más de 5 millones de guaraníes sale cada pin de oro. Son Es de- $100.000. Sí, son un pin de oro 18 quilates con un determinado peso de una ley estronista de 1954 que nosotros derogamos. Se derogó. Claro, pero se Grande, derogó, grande, pero grande. se derogó ahora que ¿Hace nosotros cuánto fue? entramos. ¿Hace cuánto fue? Y nosotros derogamos, ponerle que al año más o menos, porque el proceso legislativo es largo, y al año más o menos de haber ingresado, empezamos a visibilizar, porque había sido que todo el mundo guardaba su pin de oro, Carlet tiene 5, ¿verdad? Porque cada periodo te dan uno. Entonces yo decía, esto es ridículo. A la gente se le condecora cuando sale de un cargo, en todo caso por la gestión que realiza y no cuando entra al cargo. Entonces a mí me pareció absolutamente ridículo. Por supuesto que mis compañeros me odian, Perdimos el pin. me odian. Mira, no vas a tener el pin, Sabrito. Siempre dice, Raúl ya no va a tener el pin. Y ya no va a tener el cupo combustible. Y ya no va a tener... Vos obviamente vas a renunciar también a los cupos. No, totalmente. Siempre nosotros vamos a tratar de seguir... vamos a seguir la misma línea. Nuestra patriarca. Claro. Nosotros estamos con otra idea a la cabeza, Fer. Realmente con otra idea a la cabeza. Hay que recuperar la política Totalmente. como una cuestión de servicio. El que quiere dinero tiene que irse al sector privado. La función pública no está para ganar dinero, está para apenas vivir una vida, Santi Peña. Sí, sí. No está para ganar dinero, esa es la verdad. Al que le gusta mucho el dinero, la política no es su lugar. Nosotros creemos que esta es nuestra vocación. Yo disfruto muchísimo de la política. Sarna con gusto no pica y si pica no mortifica, a pesar de todo, los quilombos que se arman muchas veces, el nivel de angustia que uno tiene y de frustración cuando nos salen los proyectos. Esta es mi pasión. Yo no me veo haciendo otra cosa. A mí me encanta la política, me encanta el servicio, me encanta estar con la gente, hablar, pelear, luchar, consolidar una democracia constitucional. Toda mi formación es, yo soy doctora en asuntos públicos y gobernabilidad. La gente me dice, ¿por qué no te doctoraste en Derecho? ¿Por qué no? Porque yo quiero entender cómo funciona la administración pública y cómo podemos lograr la gobernabilidad para poder sacar proyectos. Entonces, toda mi formación académica se basa en una cultura constitucional, en los principios y valores de la democracia constitucional que a pesar, digamos, de no ser perfecta, es el único sistema en el mundo que nos permite vivir con nuestras libertades. Y para mí eso es sagrado. Quiero otra pregunta que te quería hacer a vos, Katia, sobre el mismo tema estamos hablando antes de la incertidumbre y cómo la gente no entiende algunas cosas de eso. ¿Cuál es el rol de educador que debe tener un político? La pedagogía es fundamental. El hecho de poder... Sobre todo acá, claro, en Paraguay. Es fundamental. Sin embargo, ya no podés formar o es muy difícil formar si nosotros no tenemos la cultura de vivir en democracia, como decía Manuel Alcántara.
Es un politólogo español que ha estudiado las democracias latinoamericanas y regionales, que habla de que los niños, nosotros tenemos que enseñar a los niños. En países como Chile, como Uruguay, la gente no se cuestiona si tiene o no que salir a votar. Porque vota desde pequeñito, porque se involucra en la gobernanza desde el jardín de infantes, eligiendo a sus autoridades, incidiendo en sus escuelas. Entonces nosotros necesitamos eso. Necesitamos entender que desde muy pequeño hay que introducir, y eso la claque colorada obvió la educación cívica. Porque cuanto más ñandetados y en Boriajú, cuanto más pobres e ignorantes somos, más ellos tienen la posibilidad de seguir robando y de seguir manteniendo al margen, porque ellos lo que quieren son marginales a la política, a la cosa pública. ¿Qué es la república? La república es res, viene de cosa, es la cosa pública. La política es la construcción de felicidad colectiva. Tenemos que aprender que no solamente la felicidad individual, aquella que nos afecta a nuestra familia, es la que debe estar presente en nuestras vidas. Hay un espacio común que hay que disfrutarlo, que hay que construirlo. Y la cosa pública, que en Paraguay todavía es de nadie. Por eso yo puedo robar, por eso puedo destruir un banco, una señal, porque acá la gente cree que la cosa pública es de nadie, cuando en realidad la cosa pública es de todos, y porque es de todos debemos cuidarla. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese concepto y a involucrar, pero eso lleva su proceso, yo creo que es un cambio generacional. Yo voy a dejar mi aporte, espero que Raúl desde la Cámara deje el suyo, espero que ya nuestros hijos, porque el cambio que necesitamos en el Paraguay va a ser generacional. Y el cambio va a llegar cuando una mujer lidere la primera magistratura de este país. Total, yo estoy bastante de acuerdo. Sí, una mujer tiene que ser. Tenemos una política machista, una política que aliena, una política que ya se probó en todos sus bemoles y tonalidades, con un liderazgo muy circunscripto a la política como captura simplemente de poder para el beneficio. Exacto. Necesitamos una mujer, así más. Se me ocurre Ariel. Chin, chin, chin. ¿Cómo valorarías? Empieza con K y termina con Atia. ¿Dónde? ¿Cómo valorarías tu rol como educadora en este periodo de diputados? O sea, vos sabés que yo no recuerdo, yo tengo pésima memoria, corregime. Ahora veo que muchos diputados en Estados Unidos usan como estrategia, con esto de que cayó el Silicon Valley Bank, un diputado chiquitito del Partido Demócrata empezó a lanzar videos en Twitter explicando bien la situación, en TikTok. Sí. Increíble el apoyo que ganó. ¿Vos sentís que podés haber hecho más como educadora? Claro que pude haber hecho más. Yo soy 23 años docente. Un montón. Y los libros son una forma de hacer pedagogía. Los discursos o escribir discursos, porque acá están escritos discursos, están pensados discursos. Y tengo muchos seguidores en las redes. Sonia famosa, Capé. Sí. Come on. ¿Famosa yo sos? Sí. Mucho. Y vos sabés, Raúl, yo te voy a contar de vos, ¿cómo planeas transmitirle a la ciudadanía una vez que seas diputado todas las cuestiones importantes que son en la Cámara del Congreso? Yo para tu campaña, yo no sé la cantidad de veces le insistí, ponete en una camisa, ponete en un pizarrón atrás, vamos a dibujar, hay un transporte, vamos a tirar datos, y no se copó Raúl, él prefiere putearle con el cartel le fue su arma, no el pizarrón. ¿Cómo? Es lo mío el cartel. Es lo mío el cartel. Pero ¿cómo votar el pizarrón una vez que llegas a ser diputado? Yo creo que nosotros, justamente, en la campaña, estamos obligados de alguna manera a ser bastante creativos a la hora de comunicar las cosas. Yo creo que Katia luego, en ese sentido, se lleva los premios, ¿verdad? Pero estamos obligados de alguna manera a ser creativos para poder hacer ese famoso llamar la atención y de esa manera desde ahí transmitir el fondo, ¿verdad? Eso no sirve una cosa llamar la atención si no hay fondo, sino que tienen que ir de la mano. Entonces, nos va a tocar de alguna manera ser creativos para hablar de lo que todo el mundo habla y se puede llenar la boca, ¿verdad? O puede decirlo en la cámara y todo eso, pero ser creativos para mostrarlo, pero también con las propuestas firmes que nosotros vamos a proponer, ¿verdad? En nuestro caso elegimos las 3 banderas, que son la de transporte, en especial la de transporte, la universidad pública, y siempre digo bien fuerte, universidad pública, ¿verdad? Que tanto, yo hago mucho énfasis en ese término de una universidad que hasta hoy sigue generando barreras para demasiados jóvenes.
y también el consumo problemático o adicciones. Seguimos usando todavía el término adicciones porque es lo que más la gente conoce, pero también queremos hacer también esa pedagogía de pasar al consumo problemático. Hablar de un tema que nosotros creemos que se habla mal, que se estigmatiza, de un lugar donde se señala a un montón de personas y muchos de ellos jóvenes, ¿verdad? Entonces queremos llevar el debate y cambiar los enfoques del debate, cambiar la mirada del debate y aportar también lo nuestro. El transporte público, con la propuesta que tenemos, la universidad pública, con la experiencia que vivimos en la universidad, que nos permitió conocer de arriba a abajo, izquierda a derecha, toda la universidad. Y el consumo problemático de adicciones, porque desde ahí queremos cambiar, como dije hace rato, el debate, la forma que se mira y dar oportunidad a nuestros pares jóvenes que lastimosamente hoy están siendo señalados, excluidos y nadie está solucionando su problema. Le ofrecemos una carpeta fiscal o le estamos dando un policía a un problema de salud pública, y que hoy en la Cámara de Diputados ese debate prácticamente como que no existe o definitivamente no interesa luego, ¿verdad? No está en la agenda. Una pregunta breve para vos y después voy con Katia. Pregunta para vos. Cuando pisaste la Cámara de Diputados por primera vez, o no sé si por primera vez fue con Katia o cuando te llegó ya, pero sí cuando te interiorizaste más, te sentaste, sentiste la asiento, a ver qué tal. Nunca me senté, ¿eh? ¿No te sentaste? No, probé la silla. Qué Me mentira. fui hace poco a una audiencia, me senté un ratito ahí en la silla de de un indeseable, ¿verdad? Pero normalmente yo siempre le decía a Katia, yo por ejemplo entro a su oficina y ella tiene su despacho, tiene ahí su silla. Y siempre cuando nos vamos a reunir y alguien me dice, sentate acá, yo le digo, no. Hasta que lleguemos no voy a tocar esa silla. No, está bien. Hasta que lleguemos no voy a tocar. La primera vez que me voy a sentar en esa silla va a ser porque llegamos. Fin. Así nomás. Este niño es rebola, vos te vas al baño. Vos te vas al baño. La creatividad, como decía Raúl, estuvo muy presente durante todo este periodo. Yo recurrí mucho a las imágenes. Por ejemplo, para eliminar el Parlasur, porque ustedes ya no van a votar parlasurianos, era un gasto de 24.500 millones de guaraníes, 24.000 millones de guaraníes, una locura, más de 4 millones de dólares anual solo en salario. ¿Qué hice yo? Un arbolito, que era el arbolito del Parlasur. En vez de la estrella tenía un Parlasur ahí arriba y mostraba todo lo que se gastaba en salario, en papelería, en combustible, en infraestructura, en una institución hueca, vacía, que no servía para nada. ¿Cómo era el liberal ese que estaba? Claro, él no tenía idea, pobrecito el Nerio Olmedo que se le pregunta, él no tenía idea para qué estaba un parlasuriano. Sin embargo, en los otros países se eligen delegados de la Cámara de Diputados y senadores en igual número para que se reúnan cada vez que hay una reunión en el Mercosur. No hace falta mantener una estructura ociosa de 18 personas, que en realidad era como el cementerio. Cuando ya no cabían en diputados y senadores, le dábamos un sueldo parlasuriano. Total, es un sueldo interesante, por no hacer un carajo, porque esa es la verdad. Entonces nosotros, claro, te das todo de viaje, haces relaciones comerciales, porque finalmente muchos de los parlasurianos hacían eso. Y nosotros hicimos un plebiscito ciudadano, juntamos firmas. La primera vez que presentamos el proyecto rebotó, se mandó al archivo de una. Tuvimos que esperar un año para volver a presentar, porque la Constitución Nacional dice que si un proyecto es rechazado, un año después se tiene que volver a presentar. Lo volvimos a presentar y ahí se aceptó. Imagínense, hoy ustedes ya no votan parlasurianos. La misma estrategia usé en Itaipú, donde en cada una de las banderas que plantamos en la Cámara siempre estuvo presente una imagen. Esto último, recuperamos famoso el camioncito de madera que he hecho por artesanos paraguayos, y hicimos la carretilla donde estaban todos los dineros impresos, que era el monto del subsidio. Ay, quiere llamar la atención. No, estrategias para el cambio. Y es para poner en la agenda, ¿verdad? Definitivamente poner en la agenda algo que pasa siempre, pasa hace años, y que lastimosamente entre tantos temas, entre tanta metida de mano en tantas latas, entonces uno tiene que por lo menos elegir de repente un tema y martillar y tener un poco de creatividad. Cantar, yo canté muchísimo. ¿Cantar? Canté, claro, no vamos a trabajar, después te felicito que bien actúas. Sí, la lechuza. Ese es mi TikTok, el que más reproducciones tiene es la lechuza hace shh. Cuando no se callan, uno no puede hablar.
¿verdad? Entonces, siempre un poco presente determinadas cosas que para algunos son, digamos, recursos innecesarios, y yo le digo que no es así, que se sienten en mis zapatos, en mi lugar, y van a ver que es el único idioma que entienden esos babuinos que están sentados ahí para robarte tu presente y futuro. Y los babuinos que tienen la cámara también, que al final dependemos de ellos para hacer llegar el mensaje. Raúl, cuando entraste a la Cámara de Diputados, ¿hay algo que te haya sorprendido? La cantidad de gente en pasillos, impresionante. La cantidad de gente en pasillos. Mucho planillo. Me sorprendió que no, algo así, capaz es bastante ingenieril lo que voy a decir, ¿verdad? Me sorprende cómo puede estar tan reventada una cámara construida hace tan poco, ediliciamente hablando. También me sorprende que la falta, y esto ya como un poco como educador también, ahí de colegio y demás que me tocó ser, una cámara que no tenga tantos espacios comunes para poder hacer trabajos conjuntos entre parlamentarios. O sea, como cada uno tiene así su despacho, que es una cosa pequeñísima, pero no existen muchos espacios comunes fuera de la sala de sesiones donde uno se pueda reunir para poder trabajar propuestas, para poder trabajar leyes, o sea, está como diseñado de una manera que tampoco facilita un trabajo serio o un trabajo profundo, ¿verdad? Cosa que yo personalmente vi en este tiempo trabajando ahí con Katia, y que muestra también un poco el desinterés de la construcción misma. No, para mí, Imagínate. o sea, este es un ejemplo de cómo la arquitectura es el reflejo de lo que pensamos, lo que queremos. Claro. Yo cuando entré a la Cámara de Diputados, primera vez me fui con José García, y al entrar a su oficina sentí lo aislado, que también está el recibidor, el primer recibidor. No sé si toda la oficina Sí, todas son parecidas. está el recibidor. La de él es la más fea, pero Y después, no tiene ni... No, No, Seba. en serio, pobre Seba, llegó tarde y se le dio una oficina que no tiene ni ventana. no tiene ventana. No tiene ventana, no tiene. Sí. Y entras al recibidor y ahí atrás, escondido o al costado, no me acuerdo más si era a la izquierda o atrás, y está otro lado de la oficina Mequida. O sea, es algo que vos sentís ahí, sentís que estás yendo para conspirar con cómo destruir el mundo de lo escondido que está el recibidor, el expulsado. Sentí, no hay nada de open doors, no tiene nada de esa arquitectura. Totalmente Así es, así porque es. los negocios se hacen ahí. Ni siquiera tienen el descaro en el baño, se reciben los sobres. O sea que eso no es un mito, eso es una realidad. Vos, Katia, fuiste concejala de Villa Elisa. Sí, la concejala del megáfono. La loca del megáfono, el loco del cartel. Sí, así es. El loco del TikTok. Vamos. Bueno, ¿hay algo? ¿Te quedaba inocencia política luego de ser concejala de Villa Elisa o ya perdiste todo? No, siempre me queda esperanza política. No, yo quiero Inocencia política no. Ya- No. Pero desde antes de ser concejala ya lo tenías. No, yo tenía muy claro, porque estudié mucho el manejo del poder, sí creo que terminé de decepcionarme, porque yo elegí trabajar por la restitución de territorios a asentamientos y regularizarlos, porque una de las formas de capturar al electorado en los distintos municipios es no darle acceso a su tierra. Entonces, en el departamento central tenemos alrededor de 1.800 asentamientos irregulares. Gente que ocupa, que no tiene tierra, que no tiene título. Entonces, en cada elección, esos son los primeros a los cuales el político le captura pagando su voto, manteniéndolo en un círculo vicioso, en un vicio sin círculo. Y yo recuerdo que trabajé mucho en un asentamiento San Felipe, ¿verdad? Durante prácticamente los 4 años para tratar de regularizar. Y lo que terminó de decepcionarme es que después de tanta inversión de tiempo, el día de las elecciones todo el mundo me quería muchísimo y yo creo que el cariño era genuino. Pero el día de las elecciones me dijeron que tenía que pagar 1 millón de guaraníes cada tantos votos. Y ahí dije yo, esto no puede ser. No puede ser que uno haya dedicado tanto tiempo, que haya dormido con ellos, porque literal fue así, llorado con ellos, todas sus frustraciones y sus miserias, y que el día de las elecciones ellos condicionen el ir a votar por un determinado precio de dinero. Y eso fue, ahí sí lloré, pero lloré de verdad, y creo que fue un baño de realidad para también entender dónde están nuestros electorados, ¿verdad? Hay lugares en donde no están nuestros electorados. Wow, y nunca somos lo suficientemente pragmáticos tampoco. Y hay lugares en donde lastimosamente si entramos, se entra con una dinámica muy diferente
en donde no valen las propuestas, no vale el testimonio, sino simplemente está tan prostituido el tema que únicamente aceitando se mueve esa estructura. Y eso sí duele. Yo fui la primera mujer concejal en Villa Elisa, siempre solamente eran hombres, y bueno, hice tamaños escándalos, le quité canas verdes al intendente porque había una loca que pedía por qué transparencia en los recursos, y yo recuerdo que empecé a recibir 10 millones más. Es mi salario. Pues, ¿de dónde vienen estos 10 millones? 6 meses después, otros 10 millones. Y ahí dije yo, ¿de dónde vienen estos 10 millones? Y había sido, era la coima disfrazada que se pagaba en concepto de bonificación para aprobar el balance del intendente. Entonces yo, la loca, devuelve esos 10 millones, 20 ya, y solicita una auditoría a la Contraloría General de la República, que quita un dictamen y dice que los concejales no podían cobrar esa bonificación y que el intendente debería proceder a la reversión de lo pagado de manera indebida. Entonces, nosotros iniciamos una lucha por la transparencia dentro de la municipalidad. Y bueno, y así me fui enamorando, aprendiendo también la administración pública, y después hicimos una apuesta a la intendencia municipal, por supuesto que no ganamos, ¿verdad? Y después fuimos a la diputación. Yo no sabía que vos te candidatas a intendente también. Sí, ¿Cuántos votos levantaste? Tuve 1000 votos, redondo. Perdí como la guerra, pero me divertí un montón. Bachi, cuando venga a ver esto, Bachi, te esperamos lejos. Sí, me divertí un montón, y fue la primera propuesta audaz que se genera en el año 2006, en donde era una intendenta y toditas concejalas mujeres. Mi lista era todo, claro. Era todo de mujeres. ¿Vos sabés que hay un libro que se llama Rojo y Negro de Stendhal, un autor francés? Sí. Te lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Te va a hacer enamorar de vuelta de todo el mundo. Y el mensaje es, si no sos radical siempre llegas en segundo plano. Mierda que vos estabas en primer plano, Katia. Sí, no, y fuimos así y perdimos lejos, pero nuestra idea era seguir formando gente. Y perdimos es un decir, porque yo creo que gané. Creo que sí. Gané, y vos sabés que en la diputación, el pueblo de Villa Elisa, yo fui una de las figuras más votadas en su ciudad. Yo puedo decir que fui profeta en mi tierra. La primera vez no me votaron, pero cuando me candidaté a diputada tuve muchísimos votos de Villa Elisa. Quiero hablar de vuelta sobre la experiencia ahí como concejal. Vos denunciaste eso, se devuelven la plata, las bonificaciones. No, nunca se devolvió. Bueno, vos fui la única que voy a devolver. Vas en contramano, pero en Sí, contramano sí. brutal. Sí. Y no hay sanción. ¿No o te sea quisieron que... presionar? ¿No te llamaron a amenazar? Pero claro que sí. ¿Cómo Sí, funciona esa sí, parte? sí, ¿Cómo sí. funciona esa parte? Yo tuve muchísimas amenazas en mi vagamente. vida, muchas amenazas, pero también creo que uno no muere en su víspera. Uno muere cuando tiene que morir, ni un día antes. ¿Crees en el destino? Sí, yo creo que nadie muere en su víspera. Y si muero, voy a morir en mi ley. Porque de todos modos, en este país tan inseguro, en la esquina te pueden matar para robarte un celular. ¿Cuál es la seguridad que uno tiene? Entonces uno tiene que hacer lo que quiere, amar lo que hace, y simplemente seguir, digamos, reproduciendo el sistema de convicciones y de valores que te lleva, digamos, a vivir tu vida con intensidad, cada instante como si fuera el último. Así nomás es. Paulo Coelho. Y yo vivo así. ¿Cuánta intensidad metió en el último Sí. comandante? ¡Ay, amiga! Yo banco muerte. Muerte. Ok, Raúl Chobouro, ¿vos te ibas a tocar la puerta? ¿Te pedían guita? ¿Qué tal sentiste esa parte? La parte prebendaria de nuestra ciudadanía. No es más política sola. Me pidieron y me piden todos los días, me piden plata. Lastimosamente es una práctica Ni aunque le den la vuelta. imposible. A esta altura, ni aunque no den la vuelta y no hagan exactamente, así. totalmente. O sea que, pero también tuve linda experiencia. Yo lo que necesito hablar Hello. Y te cuento una anécdota. En la campaña mucha gente nos escribió, ¿verdad? Y nos fuimos a muchas reuniones donde nos fuimos y perdimos elegantemente nuestro tiempo porque lo único que pedían era plata. Viene muy de la mano también con una política que generó demasiada desesperanza. Entonces es como que vos llegás
y sos un político más, ¿verdad? Sos un político más, ¿verdad? Entonces, la gente ya te quiere sacar algo solamente para el día, total, nada luego puede cambiar, ¿verdad? Pero también tuve algunas lindas experiencias alrededor de eso. Me toca, por ejemplo, una reunión en San Antonio, donde yo llego, me acuerdo que llegamos después, lo que tengo bien guardado fue un viernes, en diciembre, cerca del 18, ¿verdad? Cuando eran las internas. Nos vamos a San Antonio, me acuerdo que hicimos todo malabarismo para poder llegar a la reunión. Llegamos a la reunión, llevamos algo para compartir y demás. Llegamos y cuando yo me siento y estaba esperando que se ubiquen un poco los vecinos, así de un barrio de San Antonio, la señora, la que me convoca, le dice, bueno, nosotros queremos saber bien, mientras se ubicaban todos, cuál va a ser la propuesta, porque acá no se mueve un voto si no hay plata, me dice la gente. Entonces, como que toda esa adrenalina para poder llegar, para armar el equipo, para llevar las cosas, para compartir todo, antes de empezar la reunión, para abajo. Para abajo, entonces todavía nos miramos como... Pero yo creo que ahí tenés que... Pero vos sabés que... Y fue una linda experiencia. ¿Por qué te comento? Porque hacemos la reunión y bueno, yo digo acá al todo, ¿verdad? Ya estoy acá, ya no hay otra, ya me cojo el todo, ¿verdad? No, acá yo puedo solamente ganar, ¿verdad? Ya perdí todo, estoy en cero, regalado. Solamente puedo ir para arriba, ¿verdad? Y empiezo la reunión diciendo, bueno, empiezo la reunión y aclarando, yo no voy a dar plata porque no tenemos plata. Y le voy a explicar por qué. Entonces, empiezo a explicarle a la gente por qué nosotros no manejábamos los montos de dinero, que es algo que siempre lo hablamos con Katia, ¿verdad? No manejamos los montos de dinero muchas veces, evidentemente porque no tenemos, pero también existen ofrecimientos de gente que te quiere dar plata para tu campaña. Ahora, ese dinero que uno recibe, no lo recibe por regalo nomás, lo recibe y genera un condicionamiento para trabajar con la gente. Entonces yo empiezo y le digo a la gente, bueno, y le explico eso, ¿verdad? Nosotros queremos llegar a la cámara, desatado, demás, y después les digo, para mí, el político más sincero es el que te paga por tu voto. Ese es el político más sincero. ¿Por qué? Porque es el político que cumplió contigo. Porque él no te prometió un hospital. Él no te prometió un buen colegio o una buena universidad. Él no te prometió un transporte público. Él te prometió un 150.000, un 200.000 y vos le votás y está en la mano. Entonces ese político no llega atado a vos. No llega generando algún condicionamiento a tu persona. Llega libre. Llega libre para hacer lo que quiere en su negocio y recuperar esa plata que te dio de alguna manera. De alguna manera que solamente puede ser de manera ilícita. Entonces, el político más sincero, Fer, es el que paga tu voto. Porque él ese mismo día terminó el contrato contigo. Entonces yo le decía a la gente, bueno, yo no vengo a ofrecerle plata, yo le vengo a ofrecer otra cosa. Y les digo, ¿verdad? Y empiezo a hablar del transporte público, empiezo a hablar de la universidad, empiezo a hablar del tema de adicciones. Y la gente empieza a hablar del problema de adicciones en la zona. Y ahí empezamos a hablar, o sea, en serio ustedes van a seguir permitiendo que todo esto, todos esos jóvenes que están ahí con esos problemas, nosotros les seguimos dejando y relegando a nada, ¿verdad? Porque un montón de personas que están ahí haciendo sus negocios directamente expulsan de todo tipo de oportunidades jóvenes. Entonces yo empiezo a hablar, es el momento de apuntar a algo más grande, ¿verdad? Y apuntar a oportunidades, apuntar a calidad de vida. Y terminó siendo una excelente reunión donde ellos nos dan un retorno y dicen, mira, no, vine buscando una cosa y encontré otra. Entonces, esas son cosas que a mí personalmente me marcaron. Salimos súper felices, por ejemplo, de esa reunión. Igual, eso estamos hablando del 30 de abril, ¿verdad? Digo, el 30 de abril. Pero te cuento un poco lo que fue esa experiencia, ¿verdad? Entonces, recibimos todo tipo de pedidos, ¿verdad? Y nosotros siempre le decimos a la gente, nosotros ofrecemos nuestro trabajo. No hay 150.000, 200.000 que te pueda bancar un familiar enfermo, que te pueda bancar un colegio de repente digno, una educación de calidad, no. Entonces, yo siempre le digo a la gente, es momento de apuntar a conseguir más, ¿verdad? Dejar de esos montitos pequeñitos que al final encima nos termina saliendo todo más caro. Que uno tenga que sacar su auto hoy, a utilizar todos los días el combustible caro, el producto de la desidia del transporte público. Eso te sale muchísimo más caro que toda la plata que vos puedas generar el día de las elecciones. Te sale muchísimo más caro. No hay salario que aguante este sistema. No hay salario que aguante este sistema si te enfermas. No hay salario que aguante este sistema si tenés que pagar la educación de tus hijos. No hay salario que aguante este sistema si uno tiene que usar su móvil todos los días y entre todas las necesidades que tenemos. Y eso es lo que tiene que entender la gente.
Y eso es lo que nosotros queremos transmitir, pero para eso hay que generar otra vez una suerte de confianza con la política que tanta desconfianza ha generado. El mejor negocio de los que están empotrados en el poder es la desesperanza, porque hace que no nos involucremos, hace que a veces ni siquiera votemos, porque total nada puede cambiar, y hasta a veces vendamos nuestro voto, porque como nada puede cambiar, voy a vender más mi voto, o sea, voy a comer un asado hoy, voy a causar el prejuicio a un político hoy. Entonces, a nosotros hoy el desafío que tenemos nosotros es recuperar la esperanza en la ciudad, que la ciudadanía vuelva a recuperar la esperanza en una palabra tan usada y tan maltratada como es la política. El día que nosotros seamos mayoría con esperanza y logramos articular una mínima organización, ese va a ser el día que los políticos que están empotrados años van a tener mayor miedo. Lo viví en la universidad. Lo viví en la universidad. Nos querían separados y dormidos, nos perseguían, no nos dejaban terminar la carrera, nos amenazaban, todo lo que quieras. Nos organizamos y ese que tanto nos amenazó, esa misma noche, se hizo pipí y desapareció. Fernando Berta desapareció, nadie supo nada de él, tuvimos nunca nada. Volvemos a los dos ejes, impulso y organización. No es muy complejo. Pues sabes, Katia, yo de afuera, como no sabía de la política, siempre pienso, wow, hacer esta tarea bien de ser uno de los mayores sacrificios que pueda imaginar. Porque no solo es sacrificio físico, es sacrificio económico y sacrificio espiritual. Qué tan feo debe ser estar rodeado todo el tiempo de esas basuras humanas que están allí. Era lo peor de la sociedad, en verdad. ¿Cómo sentís vos eso, Katia? ¿Cómo es ser diputado? ¿O te gustaría que tu hijo, por ejemplo, sea diputado algún día? ¿Cómo es ser diputado? A mí me gustaría sí que una nueva generación tome la política, ¿verdad? A nosotros nos toca hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Porque la verdad es que es desgastante. Creo que hay muchas psicopatías dentro de la política. Hay gente que realmente está muy averiada. Sin embargo, en ese mundo uno va creando también sus anticuerpos. Esos anticuerpos que son naturales y que se van generando en donde te rodeas de gente que bueno, acompaña tu trabajo, de gente que no te adula, sino que te señala también. Nosotros permanentemente nos reunimos, hacemos mucha autocrítica. Creo que a la política le hace falta una autocrítica profunda para poder ir a través del mecanismo de ensayo-error, mejorar nuestros decibeles y nuestro nivel de contacto y de sintonía con la ciudadanía. Así que yo no te puedo decir, es un ambiente súper tóxico, claro que sí, pero es un ambiente cuando uno tiene definidos sus sueños, que se aguanta. Se aguanta. Hay días sí, de mucha frustración que venimos, lloramos, pero eso le pasa a cualquier trabajador. Totalmente. O todos somos felices. No todos somos felices todo el tiempo. Y yo también quiero sumar ahí algo que tengo en mi memoria en este tiempo de campaña. Hubo en este tiempo de campaña momentos de mucha alegría y mucha frustración también, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien una vez que le veo a Katia un día bastante frustrada. Sí, Le veo así un día bastante frustrada. Y lo primero que a mí me... lo primero que yo pensaba y de alguna manera quise transmitirlo era medio limitado también soy así cuando le da demasiado frustrado para transmitirlo, ¿verdad? Pero le decía, yo creo que hay momentos en los que uno se nutre del cariño de mucha gente, ¿verdad? Y ese es el mejor pin de oro, ¿verdad? El mejor pin de oro, el mejor reconocimiento, que cuando uno sale a la calle y encuentra a alguien que le abraza y te dice gracias por esto, o yo te sigo y te banco, o yo aprecio demasiado tu trabajo, yo creo que ese es el mayor motor o el mejor combustible para seguir en esto, ¿verdad? Entonces, yo una vez le vi muy frustrada a Katia y lo primero que pensaba dije, Katia, vos tenés que mirar, porque yo a veces le digo, se para. En realidad lloré, no pude hablar en una reunión. Pues lloraba, porque me emocioné, porque nos organizaron un topo. Trajeron los vecinos, trajeron la silla, trajeron un grupo musical y venía yo de mucha frustración de la Cámara porque habíamos rechazado unos juicios políticos, así, una cosa que vos decís, ¿cómo? Y cuando agarré el micrófono empecé a llorar. Lloraba, toma Raúl, le dije. Y le pasé el micrófono. Y la verdad es que a veces te emociona. Después vos decís, por esta gente, tuve un día malo, pero mira lo que me regalan hoy. Y cómo yo voy a abandonar o dejar de plantar bandera si hoy vino esta gente acá, se reunió para escucharnos, nos organizó una super fiesta donde no pusimos nada.
y querían escucharme, pero yo toda moqueando no pude casi hablar. Totalmente. Yo me acuerdo muy bien de ese día. Igual nunca me voy a olvidar de ese día. Siempre le digo, lloraste frente a todo el mundo. Es histórica. Empezó a hablar. Empezó a hablar y lloraba y nadie entendía qué pasaba y todos miraban así. Y allá no me olvidó. ¡Pasa! Esperaron, vamos a compartir cámara con Pachi Núñez. ¿Qué te pasa? Pero bueno, No. yo creo que eso es una de las cosas. Uno también tiene que saber dónde hacer un poco. Ahí hay un juego emocional muy interesante que uno tiene que hacer en la cabeza. Sí. Hasta acá dejo entrar, me parece. Digo que esto entre. Y me voy a nutrir de esto que Hay que manejar mucha efectivamente inteligencia Exactamente. emocional para poder estar en política. Y en realidad para la vida entera. Totalmente. ¿Verdad? No solamente para estar en política. No, pero la política es el lugar. Mira, Sí. un ex abrupto. Te puede una- costar, sí. Una sí, no sí. acreditación. Sí. Acá estamos en stakes demasiado altos. Pero Ese es el- también fuera ahí hay que tener en cuenta nosotros, de alguna manera. Yo veo nosotros porque ya está en la cámara y yo soy todo. Pero mentalizado, Yo visualización. estoy visualizando, ¿no? Yo estoy mirando, estoy manifestando como dicen los jóvenes. Manifestando como dicen los jóvenes. Yo creo que también que Fer, o sea, nosotros tampoco tenemos una obsesión del cargo, ¿verdad? O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de trabajar un poco con la gente. Hay cosas que se van a dar, hay cosas que no se van a dar, hay cosas que no van a salir como creemos o pretendemos, ¿verdad? Y si, bueno, nos toca cagarla y eso nos puede costar también dejar de lado o dar un paso al costado. Bueno, está. Nosotros, hasta llegar a esa macanada, lo vamos a dar absolutamente todo lo que sea necesario, todo lo mejor que podamos dar, todo lo mejor que podamos brindar. Y no es que por perder algo vamos a... No somos como los que están hace 35 años, 37 años, 40 años, que aparentemente solamente pueden existir, sobrevivir, si están en esos Con espacios. el título, claro. Pero vos sabés que eso es lo triste también de nuestro contexto político, que para nosotros los opositores los stakes son tan altos. Sí. Yo, Totalmente. yo que no soy para nada, estoy en el nivel de ustedes, yo lo siento diciendo una declaración mala mía, chao, me morí. La otra vez un podcast con Leo Rubin, y él está asociado súper marxista. Para mí Leo es un Claro. genio, una súper buena Sí, persona, sí, pero sí. tiene una asociación que le dicen comunista, y yo voy a decir, a mí me encanta el perfil de Leo. O sea, hay otros que me gustan más, tuve, corregime, pero me gusta también Leo. No, pero Porque Leo tenés sería un miedo. excelente parlamentario. Vamos a desalojarle a alguien de los cachivaches y ponerle a Leo con una visión diferente, con una Izquierda profundizar, fresca. claro. Acá hay tantos de izquierda que son colorados de Yo me he izquierda. sentado a su lado a ver si me vuelvo vegana. Dicen que te deja ver la piel, ¿no? Sí, por eso. Pero esa presión es injusta por ser opositor, de verdad. Sí, no, la vara es altísima. Un error te puede dar la vuelta realmente. Y el Colorado todos los días. Y nosotros comete- no somos perfectos, eso hay que decirlo. Yo siempre digo, yo no soy perfecta, entonces me voy a equivocar muchas veces y hay que levantarse siempre que ese error no sea un error relacionado a un tema de corrupción. Creo que es parte de la vida misma. Así mismo. Entonces hay que humanizar también la política y entender, digamos, que nosotros somos seres de carne y hueso, que a veces amanecemos bien, otras mal. Lo importante es que no salgamos de ese rango de principios y de valores. Totalmente. Y perfectos no somos. Bueno, yo casi. No, va a estar dura la convivencia en la cámara. Yo voy con lo que dice Katia. Yo también. Prepárense para mis errores. Y para los de Raulito. Que ya los tienen. Tal cual. Sobre todo para los de Raulito. Katia, ¿qué le adelantaste a Raulito? Así como un hijo, ¿qué le dijiste? Che, mira, vas a entrar acá. ¿Qué insight? La verdad que la conversación profunda todavía falta. Falta Sí, de... falta todavía la conversación profunda. La verdad es que fueron meses muy duros de campaña, donde aprendimos a través de una convivencia a ensamblar dos luchas generacionales. Porque la verdad es que Raúl y todo su equipo es de otra generación. Y yo también aprendí mucho de ellos, aprendí millones de términos, millones de modismos, me divertí un mundo y creo que ellos también aprendieron de mí, ¿verdad? Entonces todavía falta la conversación profunda y las estrategias
que uno tiene necesariamente que generar, porque desde el primer día van a ser las cáscaras de banana. Yo el primer día que estuve en la Cámara de Diputados, me hicieron una macumba, una suerte de macumba. Una cosa así dentro de la oficina, que ponían un ojo ahí y decía, te estamos mirando. Pues yo me voy y encuentro ahí toda la oficina, César, Mirti, todo el mundo ahí. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Una muerta en mi propio despacho. Así fue. Y me voy yo sin tocar, porque nadie quería tocar, todo con el tabú. Y después finalmente yo agarro la parte de la macumba y pongo en una bolsa, y yo tengo una escritura pública labrada de esto, no es que yo te estoy diciendo más, yo labro un acta en donde digo que alguien, porque es una suerte de amenaza, te estamos mirando, ¿verdad? Sí. Y me voy yo a las cosas de recursos humanos ese y le pregunto, bueno, quiero ver las cámaras, alguien entró en mi oficina, las cámaras no funcionaban. Sí. Entonces yo nunca pude saber, pero era el primer punto. Después, bueno, al mes ya querían mi pérdida de investidura, que empezaban a inventar cosas, o sea que hay muchas trabas que te pone el sistema. Y más o menos al año, mis colegas dijeron, bueno, dejemos esta vino decidida, ¿verdad? Y ahí empezamos a ensamblar, pero fue un año de muchísima lucha interna, porque, bueno, hay mucha envidia, hay muchos egos, que yo me quiero mostrar, que yo quiero ser estrella, que yo... Hay millones de cosas, ¿verdad? Entonces, hay todavía toda una línea de experiencia que nosotros podemos transferir para no tener que pasar no tener que pasar ese proceso que sabemos que va a existir con Raúl. Y va a existir desde el momento que está vinculado ya a una, digamos, gestión previa y a una línea de gestión previa, ¿verdad? Entonces, todavía falta ese café que esperemos que sea después del 30. Seguramente que vamos a hacer una evaluación con el equipo de todas las fortalezas y de las debilidades de esta experiencia electoral nueva, formando nuevos líderes y sin lugar a dudas hay un manual que está escrito. Yo tengo un diario que se llama El Diario de una Diputada, que está... Todo rosadito. No, está todo ahí, todo día 1, semana 2, qué pasó. Y no muy extenso, o sea que sí muy extenso, ¿verdad? Pero... Ese lo tenés que dejar como cuando mueras, sí tiene que ser publicado. Exacto. Tiene que ser publicado. Sí, totalmente. Echado se suicida acá. Cuando me muero. Acá no, yo escribo mucho porque soy súper hiperactiva. No se nota, ¿verdad? No. No se nota. Entonces, a mí me encanta la escritura. Yo creo que si no hubiese sido diputada, me hubiese dedicado a la literatura, a escribir y a actuar. Qué lindo, sí, tener todas las cualidades, ¿eh? A actuar, lastimosamente siempre te meten también uno de los estigmas, no hagas arte porque del arte no se vive. Si no, yo estaría en Hollywood ahora. Eso lo dice Katia, egos grandes. Egos enormes. Gigantes. No, pues en campaña no se vive eso. Sí. O sea, no hay algo de... Por 2 likes la gente mata, así es. Es una locura. Pero eso significa que estamos haciendo una pésima selección. Sí. Y la oposición anda mal también. Eso es algo y lastimosamente, debido a la unidad y el dinero aglutinante del Partido Colorado, muchas veces la oposición también se ve obligada a aglutinar como se pueda. Bueno, estamos en contra de esto y te terminan aglutinando con idiotas nefastos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero escuchar más críticas de la oposición. Ahora te voy a pedir a vos que hagas una. Mi crítica a la oposición es el síndrome del opositor. Yo estoy en contra de... Ya estoy re bien. Tipo, con eso ya da. Después no tengo un carajo, perjudico todo lo bueno que puede salir de mí, que es que escapa de mí. Pero yo soy opositor. Y con eso ya estoy genial. ¿Cuál es tu crítica a la oposición actual, Robert? Yo creo que mucho de eso nace porque no existe justamente un proyecto, no existen proyectos, o sea, a largo plazo. Todos son como liderazgos que hacen de manera aislada y cada uno por su lado. ¿Es medio juego del hambre en la política? Katia, ¿es medio juego del hambre en la política acá en Paraguay? ¿Juego de qué? Juegos del hambre, en el sentido del aislado y que todos se tratan de matar entre sí. Yo siempre miro un poco el Frente Amplio de Chile o de Uruguay, la construcción que lleva y la madurez y el proceso de madurez que llevan esos
esa unión de la oposición o los distintos frentes progresistas, por decirlo de alguna manera, llevó más de 15 años. Nosotros siempre nos unimos electoralmente. La concertación, que yo tengo una adhesión crítica a la misma, fue un proceso de construcción que se pretendió llevar adelante y discutir, y al final no se discutió nada, en pocos meses. Entonces nos unimos electoralmente y eso no funciona. Acá hay que unirse sobre la base de la construcción de una idea y de un proyecto político en la aceptación de nuestras profundas diferencias, pero entender que hay un bien superior. Porque el Partido Colorado es una religión, es un partido hegemónico, es un partido centenario, es un partido que ha utilizado y utiliza la estructura del Estado. Si nosotros queremos romper esa hegemonía, tenemos que aprender a discutir, a valorarnos y a unirnos, pero en la construcción de un proyecto a largo plazo, que no es electoral solamente. Nosotros después le podemos llamar a la concertación, no sé, frente, tal cosa. Pero si lo volvemos a hacer 3 meses antes de las elecciones internas, vamos a seguir teniendo estas mismas grietas. Yo tengo profundas diferencias políticas, metodológicas y estratégicas con la concertación. Pero nos une el espanto. El espanto ante lo que está enfrente. Borges decía que nos una el espanto. Y hoy nos une el espanto del proyecto que representa un Santiago Peña que viene como un títere de un hombre que utiliza la política no solamente para su blindaje personal, sino para sus negocios. Entonces, ese espanto que hoy nos une se tiene que transformar en que nos unan proyectos, que nos unan ideas. Nos unan concesiones. Exacto. Esa palabra Entonces, tanto les asusta. Esa es la verdad. Por eso a lo mejor yo caigo medio antipática, pero yo mi capital político lo construí a codazos. A mí no me regaló la estructura de un partido liberal lo que yo construí. Nosotros nos construimos desde abajo. Estamos también tratando de proyectar hacia jóvenes la esperanza de una nueva forma de hacer política. Entonces no me van a anclar a mí a las prácticas tradicionales. Así que seguiré cayendo antipática. Yo apoyo la concertación porque creo que a pesar de sus carencias es el único paso que hoy tenemos para romper la hegemonía de un partido que nos tiene en el atraso en salud, en educación, en infraestructura, y por eso decidimos hacer una apuesta de fe a este proyecto político. Pero si queremos entusiasmar a la gente, tenemos que tener ideas comunes, proyectos comunes, madurez y sobre todas las cosas, aprender a filtrar. Aprender a quitar a nuestros propios escombros, porque no vale todo y la gente sabe eso. ¿Cierto? Tenemos que depurar nuestra fila. Y si hay gente que no tiene que estar, que no tenga. Y si hay gente como, no sé, como un Carlos Portillo, por ejemplo, que no tiene que estar porque se escuchó en su audio cómo traficaba sentencia en un expediente judicial y no tiene que estar. Y lo siento mucho, porque si no somos nomás una réplica imperfecta de lo que tanto condenamos dentro de la claque colorada. Incluso si con el argumento de necesidad los incluimos comunicacionalmente nos matan. Totalmente. ¿Acaso no somos un esfuerzo revolucionario? No, por eso te digo, no vale todo. Para mí no vale todo. ¿Revolución sí o no? Sí. Bueno, ya vamos. Acá está, rebelión en la granja, el primer discurso. El cerdito, Napoleón. Sí. Sí, pero aquí un Napoleón, ¿eh? ¿Cómo era el otro? ¿Napoleón y el otro era? La granja Manor era. No, pero el otro cerdito, Napoleón es el que se quedó El que se quedó, sí, está. Que era buena onda. Sí. Ese era un crack. Sí, había uno que era un crack. Real rebelión de la granja, Sí, muy real, bonito. Literatura una maestra. Y 1984. Ya, vos sabés que a mí 1984 no me ocupó tanto. ¿No? ¿No te gustó? A mí me gustó, pero Rebelión en la Granja es una de esas obras de inspiración divina. Sí, aparte es cortita. Cortita. En una sentada de baño. Después Un Mundo Feliz, ¿por qué? Salía la íntima, ¿viste? Se lee, Y está el baño ahí, vaya. TikTok. Sigan mirando. No, Un Mundo Feliz divino. Un Mundo Feliz me encanta. A mí me encantó, me gustó mucho. Volviendo a la charla, ya está, chao. Pero no volvemos. Llama a mami acá, ¿eh? ¿Cómo era? Un Mundo Feliz era de... Ya. Mami. No, seguimos, mami. ¿Qué tipo de mami estamos hablando acá? Nosotros seguimos el podcast, sigue esto, sigue el fútbol, todo pelota. Todo. Raúl, quiero que nos cuentes una anécdota de cuando te encontraste en esos egos de los efectos de la oposición, sin nombres.
Sin nombre. Bueno, con nombre. Bueno, boludo, me pones a cara con nombre. ¿Me haces loco? Vamos a evitar. Una semana antes de la elección sí que haces loco. ¡Corregilo! Cállate, Gonzalo. No, pero ellos me refarrean a mí por todo mi... Ellos ya saben lo que yo voy a decir antes de que diga. Ya sabemos lo que no hay que decirle también. Y que termina me saliendo igual. Yo siempre trato de tirarle para abajo a veces. Sí. Es mi papel. El regulador. Es regular. Yo soy perfecta. ¿Viste? Hay que regularla, pero necesito. Contar una anécdota. No. Yo lo que creo es que uno de los efectos de la oposición es que a veces nos cuesta construir proyectos y no ganamos todavía absolutamente nada. Creo que te lo diga bien. Te lo digo bien. O sea, yo sé que Cometemos los mismos errores. Nos cuesta llegar a consensos, nos cuesta llegar a acuerdos porque uno es más churro, otro más lindo, otro es más alto, otro es más flaco, otro es más... todo, ¿verdad? Algunos más preparados. Entonces, uno se sienta y la realidad es que en la verdad al frente vos tenés una maquinaria en la que no hay, en la que ellos solamente quieren llegar. No importa quién es más churro, más lindo, más feo, más alto, quién sabe hablar, quién no sabe hablar, no importa. Bien que importa igual, No es factor para que lo elijan a Santi, que es churro. Bueno, pues eso es una cuestión meramente electoral del cargo más alto. Pero lo que hay abajo, lo que está abajo, sí. lo que está abajo no importa. Y ellos no tienen ninguna vergüenza para sostener discursos de lo que ellos están completamente en contra, porque les sirve solamente electoralmente. O sea, yo hablo con muchos amigos de la otra vereda, que yo sé que no piensan lo mismo. A ver, cuidado, se me fue. Yo sé muy bien que ellos no piensan muchas veces lo que ellos predican así en campaña electoral. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen una disciplina que le permite unificar el discurso, ¿verdad? Y con eso replican hasta el último jugador de toda su estructura, replica el mismo discurso del que está arriba. Y con eso ganan elecciones. Yo no te digo que nosotros tenemos que hacer algo así vertical. No. Pero nosotros hoy tenemos muchas veces una capacidad de sentarnos a una mesa. O sea, imagínate que no tenemos capacidad de sentarnos a una mesa, llegar a mínimos acuerdos, porque uno es mejor, uno tiene más votos, uno tuvo tal interna, uno más lindo, uno más alto. O sea, entonces esa es la crítica yo a la oposición. Y por otro lado, sumo otra cosa, nos cuesta mucho, y ahí voy directo al tercer espacio. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es la militancia. Es como que está muy mal meterse en política, se ve como algo muy malo entrar en política o activar en política, ¿verdad? Mientras los del frente, mientras los de la vereda del frente, los otros dos partidos tradicionales, los más fuertes, desde los 18 te están reclutando gente. Desde antes, 18. De los 10 por el papá liberal o papá LR, y de los 10. Totalmente. Entonces te reclutan todo, hasta ni centro de estudiantes de colegio te liberan. Y nosotros tenemos todavía que, no, yo tengo que ver para dar mi apoyo porque tengo que... Nos cuesta mucho militar por proyectos. Nos cuesta mucho militar por proyectos. Y eso a la larga termina debilitando a los que quieren entrar por el tercer espacio. Cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho ser un poco más prácticos, ¿verdad? Yo insisto, no es una cuestión de ser una línea vertical de arriba a abajo, ¿verdad? Pero me parece que entre los del tercer espacio podemos pensar que a los 18, 19, 20, 21 podemos ya estar haciendo política, militancia, ya sea centro de estudiantes. O sea, yo vengo de un centro de estudiantes. Todo lo que... Hoy yo me candidato a diputado, pero yo no iba a llegar casi, no era presidente del centro de colegio, sino era presidente del centro de la facultad, presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad. Y todo eso se dio por una militancia que yo ni siquiera sabía, o sea, era algo que me gustaba. Pero al final de la etapa, yo me doy cuenta que, pucha, o sea, todo el aprendizaje, toda la construcción, todo se dio en esos años, ¿verdad? Y que hubiese sido mucho más lindo, conste que a mí me toca vivir una etapa muy linda dentro de la universidad, muy atípica. Revolución. Totalmente. Pero hubiese sido más lindo si esa misma experiencia, esa misma ganas de ocupar los centros de estudiantes se viven en absolutamente todos los espacios del país. ¿Sabes qué claro, primero nada, para mí, todo hay que tenerlo desde un punto de vista estadístico y económico. Yo soy ese tipo de nerd, sí. Primero que nada, la apuesta es una política. Hay unas bajas chances de que tenga éxito tu candidato o tu proyecto y la recompensa es muy grande, cierto, pero la chance es muy baja. Vos como votante. Y hoy dice un mensaje importante que dice Raúl: no quieren militar. ¿Por qué no quieren militar? Porque no están seguros sobre vos y sobre tu proyecto. Así mismo. ¿Y cuál es el
insight crucial ahí para toda la gente, que siempre va a haber incertidumbre. Claro. Y la decisión política, el acto político es un acto que se basa, de hecho, en su incertidumbre. Es una incertidumbre calculada. Yo no solo les digo que ustedes mañana no saben si yo voy y mato a alguien. Ya returbio se pone. No les voy a hablar de candidatos políticos. Les voy a hablar de... Ustedes hubiesen dicho hace un año que el Dalai Lama le iba a chupar la lengua a un niño. Lo que yo les quiero decir es, el mundo siempre hay incertidumbre. Dejen de romper las bolas. Ustedes hacen una decisión calculada porque es una obligación política. Es un involucramiento necesario. Hay incertidumbre, se meten, escuchan, si hay información nueva, actualizan su decisión y salen de ahí. Nadie lo va a obligar a afiliarse ni a permanecer. Y por otro lado también fue algo yo como que lo pensaba antes, pero que en este tiempo lo pensé más otra vez, más a profundidad. Existe un divorcio muy grande entre las diferentes agrupaciones sociales de la política, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Es que no sé quién nos hizo tanto daño para que nosotros perdamos tanto el concepto de representación. Y te doy un ejemplo. Nosotros nos vamos en esta campaña de Areguá varias veces con Katia. Y nos vamos, y nos encontramos con los productores, nos encontramos con los artesanos, y ellos tenían un montón de reivindicaciones mínimas, que no eran nada. O sea, nosotros nos vamos, y ellos tenían muchas discusiones con la municipalidad porque no se ponían toldos, porque tuvieron que pagar por el toldo, no le pusieron la electricidad, no le pusieron luz, no le pusieron disales mínimos ahí para su expo pesebre, etcétera, etcétera. Eran reivindicaciones que eran mínimas, o sea, ni siquiera nos estaban pidiendo que esté funcionando en un hospital público, era algo pequeñísimo, que en ese momento si Macatía lo resuelve así, en ese mismo lugar, llamando, che, una gestión rápida, o sea, eran víctimas de una completa desidia de la gobernación que está en Areguá, por un lado, y por otro lado de la municipalidad que cero gestiona al respecto, ¿verdad? Y después de mucho hablar, ¿verdad?, de la catarsis, ¿verdad? Vos aquí no nos damos bola, nos mintieron, nos jodieron. Yo en un momento, no es que me enojo, pero empiezo a reclamar, o sea, yo quiero entender nomás, ustedes son una agrupación de artesanos, tienen su agrupación de productores, ustedes sostienen la ciudad, porque cuando uno dice Areguá, piensa en productores y piensa en artesanos, ¿verdad? Es lo primero que viene. Y ustedes no tienen un solo concejal dentro de la municipalidad que sea, claro, no que yo eso, que sean ustedes mismos, uno de su organización. O sea, ¿en qué momento nosotros perdimos tanto el valor de la representación? Y de alguna manera lo que yo quiero también hacer con lo del centro de estudiantes y demás. Pucha, yo conozco las reivindicaciones de los estudiantes, conozco muy bien porque estuve ahí. Y digo, ¿cómo nosotros no vamos a tener un representante nuestro en la Cámara que replique y haga eco de nuestras voces? Tal vez ya no sea yo, evidentemente, el presidente del centro de estudiantes, pero probablemente las reivindicaciones van a ser las mismas. Entonces, ¿cómo es que nosotros no tenemos un representante ahí adentro que haga resonancia, que haga eco de las luchas que se hacen o los reclamos que se hacen de los distintos espacios, ¿verdad? Nosotros perdimos, hay demasiado divorcio de la clase política, de los diversos actores sociales, de diversos grupos de la sociedad. Falta de educación política, sigue. Y yo, por eso, en toda esta campaña, yo siempre les digo, nosotros el 30 de abril tenemos que abrir la puerta más. Tenemos que abrir un poquito más la puerta y después jugar a que en las municipales, y después también ya en las generales, porque todo siempre viene apretado, que seamos más. Que los diversos grupos llevemos nuestras propias voces, que nosotros mismos, entre asociaciones, en este caso artesanos, que nosotros trabajemos y generemos equipo para poder llevar la voz nosotros mismos. No por un representante que viene un mes antes de las elecciones a hablarnos y a conversar que va a luchar por nosotros. No, vamos a trabajar nosotros por nuestro proyecto y vamos a unir fuerzas porque vamos a tener que unir fuerzas por una cuestión que no es poca cosa, que es lo económico. ¿Verdad? Que al final uno de los pilares más importantes de la campaña. Entonces nos toca organizarnos de los diversos sectores, tener una militancia política y organizarnos después entre nosotros para poder ocupar nosotros mismos los espacios. Me encanta, es brillante el problema, es así de bruto, es educación política al final. Quiero hacerles una última pregunta, o plantear un tema para debatir de alguna manera. Yo veo que la permanencia de la concertación nacional, se gane o no, este 30, la presidencia de la chapa presidencial, es lo más importante para la oposición de todas las cosas. Lo más importante. Capaz no con ese nombre, pero la permanencia sí es el proyecto y el crecimiento del proyecto.
¿Qué piensas respecto a Katia? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que el próximo periodo se basa en la capacidad de generar consensos sobre los grandes temas que deben estar en una mesa de debate, como el tema de Itaipú, como el tema de la reforma del sistema de salud, como el tema de la reforma de la previsional, como el tema de la reforma de las compras públicas del Estado. Y esas decisiones políticas que son vitales nos tienen que obligar a continuar en un proyecto político convergente de distintas fuerzas políticas para que esas decisiones que se tienen que tomar sean decisiones de equipo. Muchas de ellas van a ser decisiones muy duras, hasta impopulares, pero si nosotros logramos mantener la cohesión y empezar a madurar este proceso que se inició, que para mí es el gran desafío. Si nosotros entramos en la Cámara, sea quien sea, ¿verdad?, de los distintos, y empezamos a cortarnos otra vez solos, como lo venimos haciendo hace 33 años, y llega al Ejecutivo también un grupo que a través de la expectativa que generó y empieza a tomar decisiones dislocadas de lo que es el liderazgo político que se genera en un espacio, que no solamente... Yo siempre pedí, el 21 de noviembre del año 2021 yo escribí una carta a la concertación y planteé una metodología que no se aceptó, por supuesto, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy tenemos que dejar, y por más de que sea más difícil, un proyecto de discusión más asamblearia para la toma de decisión, ese es el camino que tenemos para recuperar la credibilidad, la confianza y la representación. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si nosotros no nos rodeamos, no te digo en todo, 3 o 4 puntos que hagan el ejercicio de ponernos de acuerdo entre más de 40 partidos y movimientos, donde cada uno se la cree, y si dejamos de creernos para entender de que hay un bien común que hay que sostener, entonces vamos a ir por buen camino. Si volvemos a atomizar, esto quedará simplemente como un intento, y significa que a esta idea no le llegó su tiempo, porque hay ideas a las cuales no le llega su tiempo todavía, pero tarde o temprano le va a llegar. O sea que tarde o temprano vamos a estar tan asfixiados que nos vamos a dar cuenta que el diálogo y el consenso es el único camino que tenemos para madurar. Eso es que algo mucha gente no se da cuenta. Las deudas de los municipios, por ejemplo, todos van sacando nuevos bonos, van a quebrar el día de quiebra, van a quebrar en cadena. Verá, Fonacid y Royalty no se reciben más ahora. Van a quebrar todo en cadena, y ahí quiero verlo. Sí. Como la gente empieza la pandemia, lo peor dice, siguen pasando la pelota, siguen pasando el bote. Tal cual, confiancidísima. ¿Vos qué opinás de lo de la concertación? Yo creo que coincido ahí con Katia, Te ¿verdad? pregunto también quiénes son los actores claves ahí. Vamos a hacer... Katia. a la una de ¿Qué raro? Katia. La Alguien me ve. Pero claramente Katia va a ser Sí. una de ellas. Y Frena Libre gana o pierda para esa crucial. Totalmente. Porque quiere ganarse el liderazgo. Y si se mantiene unificado o no, depende de una transición o de nada. Tal cual. Y él diciendo que sí perdió, no llegamos, pero vamos a apostar con todo, organizamos, y dijo mis nuevos sucesores, y si gana, nos mantenemos firmes en esto y vamos a crecer en esto. Te preguntaba una pregunta a Katy y te pregunto encima quién van a ser los actores clave. Yo creo que en la concertación, bueno, vamos a estar en un proceso en el que, como ya mencionó Katia, no hay nada nuevo, ahí vamos a tener que, va a depender mucho de la capacidad de acuerdos que tengamos, la capacidad de poder llegar a ciertos acuerdos mínimos, entre lo que la concertación hoy ofrece entre todos sus jugadores y lo mínimo que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía. Porque la concertación es algo que, si no lo dinamitamos nosotros mismos, con nuestros egos, lo va a dinamitar la ciudadanía misma, Claro. por las expectativas que genera. Entonces, La promesa que exacto. Entonces, nosotros entramos, quieras o no, con la vara más alta, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, en la medida que nosotros cumplamos, vamos a tener un proceso más extenso como concertación o vamos a tener el final de esa concertación. Entonces, eso se va a dar en base a los acuerdos que podamos llegar, que tenemos que darlo entre todos los partidos, ¿verdad? Si bien acá hay un accionista mayoritario, uso el término que suelen usar, ese accionista mayoritario necesitó de los otros jugadores para poder llegar al... Del resto del mundo. Del resto del mundo para poder llegar al... El accionista mayoritario, cada vez está más apretado.
¿verdad? Pero entonces acá hay una conversación que se va a tener que dar y que va a ser complicada, pero yo no lo veo como malo. Me parece que es completamente normal en este tipo de procesos. O sea, parte del proceso. Sí, exactamente. Si nosotros de repente entre nosotros podemos llegar a un acuerdo, imagínate en un lugar donde hay 40 agrupaciones políticas, o sea, súper normal sería, ¿verdad? Eso dijiste, yo no lo tenía en mi cabeza en este mismo momento. Y es cierto, él dice, las expectativas van a tener, y si uno defrauda, ya es toda la concertación. Es manual. Y tienes un problema oculto que es el liderazgo de la concertación. Y como decía por ti también, es que no puede el liderazgo, falla uno en la concertación y el liderazgo cae en una mano equivocada. El liderazgo uno debe ser unipersonal, nunca habría haber algún tipo de cabinet de 3, 4, 5 personas de representación de todos los partidos proporcional de alguna manera. Hay que inventar algo lindo, hay que ser creativo. Si es unipersonal se va a la mierda. Bueno, uno de la concertación falla. El público me dice concertación y el liderazgo cae en malas manos, no le sacan a ese. Le defienden, le dejan, le meten en la lista. Corporativas, sí. Totalmente. Las decisiones corporativas tienen su costo en espacios tan plurales como el nuestro, no así en espacios como la Claque Colorada, que nunca le pasó la factura. Yo creo que ellos votan como votan porque en cierta manera mantienen la seguridad de que sus decisiones no tienen un costo electoral. Por eso salvaron a los del juicio político, por eso salvaron 1000 veces a Sandra Quiñones, a Antonio Fretes, a Hugo Javier, claro. Totalmente, porque nos ofrecemos algo distinto. Eso es lo que los políticos... La única forma en la que nosotros le vamos a sacar a esa gente es ganándole elecciones. Así nomás es... Las personas y los políticos no ven el senador, el diputado, vos lo viste miles de veces, capaz incluso vos cometiste el mismo error. ¿Cuál va? En el la micro decision de yo ego de esta pequeña decisión, pero vas calando, vos haces ese acto pequeñito y vas calando y al final del día viene el partido para No, y yo siempre también uso el ejemplo un poco de Calé. Calé se retira después de 34 años y hay que decirlo bien, se retira. Se retira. No es que nosotros le sacamos. Se retira porque él quiso, porque quiere descansar, ya se aburrió, ya me voy a quedar en mi casa y voy a cuidar a mis bisnietos, ¿verdad? Solamente por eso, que Calé se haya retirado tan tranquilamente es un golpe de fracaso a nosotros, que no le pudimos ganar, no le pudimos sacar nunca. Él no termina ganando, es una realidad y lo asumimos y hay que hacer justamente ahí una autocrítica de decir, pucha, quieras o no, el tipo puede serlo, pero el tipo no ganó. Nosotros nunca tuvimos la capacidad, exactamente la capacidad de poder eliminarle a este jugador. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer un poco de autocrítica y yendo un poco a lo que yo creo que van a ser lo súper importante de la concertación. Evidentemente, Efraín Alegre. En cualquier escenario, ¿verdad? Evidente, y con más razón al ganar. Para mí va a ganar la concertación. Creo que está todo para ganar la concertación y creo que mucho de cómo él gestione va a decidir sobre ese futuro de la concertación, ¿verdad? Por otro lado, creo que también va a estar evidentemente que a Katia, ¿verdad? Como ella dijo ya, se va, no, pero es cierto, o sea, ella se baja por ahora. Eso es algo que hay que volver a poner sobre la mesa. Ella baja de la presidencia esta vez. Entonces vamos a tener que tener esa conversación. Soledad Núñez también, vamos a tener que ver qué papel cumple. Miguel Prieto también. Miguel Prieto va a ser un jugador... yo creo que también va a entrar un poco ahí lo de Ricardo, que va a depender mucho de su gestión en la gobernación, en Central. Totalmente. Al final, todos los jugadores vamos a depender evidentemente de lo que va a ser el 30 de abril, pero pasado el 30 de abril la gestión que haga uno. Porque, insisto, nosotros estamos en una vara un poquito más alta, no un poquito más alta, bastante más alta por la expectativa que generas. Entonces, desde el primer día, un error es imperdonable. Así mismo. De acuerdísimo. Y hay ¿Viste? muchos otros más, ¿verdad? Totalmente. Sí, está Dani Ríos de Mingaguazú, después le tenés a... Hay muchos Viste que yo soy diputado por Central, todavía estoy por acá. emergente, está Magín Benítez. Magín, Villarrica. totalmente, Magín en Villarrica. Hay muchos liderazgos emergentes nuevos. No me entra una idea, eso soy muy cabezón. Bueno, gente, yo creo que terminamos el podcast. Ok. Gracias, Fer.
A la gente hay que decirle que ese 30 de abril, Juventud Digno Tesoro. Eso. Juventud Digno Tesoro, salí a votar. Que si vos no salís a votar, vamos a tener un montón de jóvenes entre 18 y 29 años, vamos a tener representantes de 50, 60 años. Ey. Perdón. Que vamos a tener un montón de personas que nos van a representar nuestros intereses. Y eso por más que a muchos todavía no le afecte tanto hoy, yo te aseguro que en el futuro van a trabajar hasta el último día de tus vidas, de tu vida, porque te va a costar conseguir un trabajo digno. Va a costar muchísimo más que hoy un colegio público digno, muchísimo más que hoy la salud pública si no la tocamos. Entonces lo que hagamos este 30 de abril o lo que no hagamos, porque podemos no hacerlo al quedarnos en nuestras casas, va a tener un efecto directo en el resto de nuestras vidas. Así que ándate a votar. Nosotros tenemos una propuesta que busca representar tus necesidades, que busca representar y necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, los que no manejamos las grandes estructuras, los grandes montos de dinero, pero manejamos sí grandes ideales y mucho coraje y muchas ganas de trabajar, queremos representarte. Así que, nada, gracias, Fer. Yo le hice la traducción. ¿Viste? Muchos carteles. Le voy a dar otro cartel ahí. Yo le hice la traducción. Coraje. El perro gordo. Muchas gracias a los dos. Estuvo demasiado, me encantó. Mira. Lista 9. Lista nueva opción 6.